les narrábamos, lo publicaba el diario El Independiente y se lo repito, después de que nos dijera adiós, después de que se marchase Rita Barberá, leíamos esta noticia. Moncloa supo el martes que iba a archivarse el caso de Barberá. ¿Por qué se iba a archivar? Bueno, pues directamente por filtraciones que procedían directamente de Conde Pumpido, iba a ser declarada Rita Barberá inocente. Esas eran las noticias que descubríamos el viernes. Después de que muriese, descubrimos todos que iba a ser declarada inocente. Era la cuarta causa, me parece que era, por la cual, después de haber sido intentada imputar, porque no había sido conseguido imputar en las anteriores, en esta sí, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Que se la declaraba directamente inocente. Lo vamos a saber en unos días. Y lo que hoy descubríamos, nos lo citaba de hecho en el programa, previamente Paco Maruenda nos decía, a mí me mandó un mensaje y en ese mensaje ella decía que estaba siendo amenazada. Bueno, ese mensaje se lo mandó también a un alto cargo del Ministerio de Interior, suponemos todos que debía ser, lógicamente, la policía, donde le ponía al corriente de que, atención, directamente estaba recibiendo amenazas y esa última, les leo tal cual el contenido, simplemente recordarte la nueva carta de amenaza de muerte que he recibido. Esta vez me dan de plazo hasta el día 1. Vamos a hablar de Rita Barberá, vamos a hablar de cómo se le negó ese minuto de silencio. Vamos a hablar de cómo los mismos que le negaron el minuto de silencio hoy no han faltado a una cita, que es rendir homenaje ¿a quién? A Fidel Castro. Vamos a hablar de ello. Va a estar con nosotros Francisco Camps, que ya está sentado con nosotros. Vamos a hablar de qué es lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, si la prensa se ha comportado como se debía haber comportado, si se ha dado una imagen justa de Rita Barberá. Van a haber datos de cómo quedó Valencia después de ese paso que muchos calificaron de terrorífico, de lamentable, de quiebra económica, de un desastre incluso en términos de corrupción, que de hecho se ha convertido poco menos que en una especie de arquetipo de la gran corrupción del Partido Popular. Vamos a ver si es así o no es así. Va a estar con nosotros Adolfo Prego también. Vamos a comentar qué está pasando con determinados tipos que llevan aparejadas los incumplimientos del deber, las formas de comportarse de una forma indebida. Es totalmente cierto en política, pero que llaman la atención si se comparan con otros tipos de delitos. Lo vamos a ver, vamos a hablar de todo eso, vamos a comentar estas últimas noticias y yo me voy a ir marchando ya a mi lugar para que empecemos con todo esto. Paco Camps, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que hace muchísimo tiempo que no estás en un programa de televisión para hablar a fondo de qué es lo que ha pasado durante toda esta etapa, de cuál era tu relación con Rita Barberá, de qué ha ocurrido, el trato que se os ha dado a ti, pero sobre todo a Rita Barberá, que es lo que hoy desde luego más nos importa, y de si la imagen que se ha acabado dibujando de una persona que fallecía este jueves era la correcta o realmente se ha convertido en una especie de icono creado por parte... No voy a entrar si han sido medios, si han sido políticos, si han sido personas, pero que posiblemente, y yo creo que con la información que vamos a ver, posiblemente, Paco, no es la más acertada. No tiene nada que ver. Buenas noches en primer lugar, muchas gracias por este homenaje, como tantos otros que estoy convencido le va a seguir haciendo la sociedad española, a alguien que solo con nombrar el nombre de alcaldesa todos los españoles sabíamos quién era, Rita Barberá. Y eso no es fácil. Tener una personalidad tan arrolladora como para que en todo tu país todo el mundo sepa quién eres, siendo alcalde de una ciudad. ¿Recuerdas un caso en el cual, no te pido que menciones el tuyo, pero ¿recuerdas algún caso en el cual con más intentos de introducir a una persona dentro de un proceso, de conseguir que se le imputase, no se le consiguiese imputar y el último directamente ya supiésemos este mismo viernes esa noticia de que había sido imputada, efectivamente, pero los mismos que la imputaban la iban a declarar inocente meses después? Técnicamente creo que no estaba ni imputada, sino que fue ella a declarar voluntariamente, por lo tanto tampoco podemos hablar de que tampoco habría estado imputada. No lo estaba, porque en todo caso tendría que haberse pedido desde el Supremo el suplicatorio al Congreso de los Diputados, o al Senado en este caso, es senadora, y no estaba solicitado. O sea que a lo mejor lo que habría ocurrido, en esta hipótesis que acaba de desvelar, que bueno, pues a lo mejor no se fuese ni a pedir el suplicatorio, habida cuenta que no hay una sola prueba de lo que se decía había podido hacer. Hablaremos, Paco, de las claves que han estado detrás de toda esta historia. Si me permite, Carlos, lo de la imagen es lo más diferente, lo que se ha pretendido contar de ella, lo más diferente a la persona no solo de Rita Barberá, sino que todo el mundo tiene en el imaginario colectivo sobre Rita Barberá. Por mucho que se hayan empeñado los medios de comunicación, algunos de ellos, por mucho que se hayan empeñado algunos partidos políticos, y algunos que escriben, y algunos que opinan, y algunos tertulianos,
la imagen en el imaginario colectivo de todos los españoles, de la inmensa mayoría de españoles de buena fe, Rita Barberá sigue siendo la de la imagen que me has enseñado en televisión: alegre, feliz, combativa, luchadora, ilusionante, optimista, esperanzada, generando siempre a su alrededor el máximo nivel de capacidad, de vocación y de confianza para sacar adelante todos los proyectos. Pues vamos a entrar en debate sobre todo esto en unos minutos. Vicente Garrido, persona que también conoció personalmente durante un montón de años a Rita Barberá y que luego nos va a enseñar, Vicente, bienvenido, un documento que había solicitado y que iba a presentar ella. Una proposición a través del Senado precisamente para conseguir que determinadas actuaciones contra la gente que podía estar imputada, que no podía estar imputada, para preservar la presunción de inocencia, se garantizase de verdad. Vicente, bienvenido. Ella estaba muy preocupada, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Estaba muy preocupada por pues cómo se vapulea la gente y cómo se tira por tierra el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y bueno, pues me llamó un día, yo creo que era en torno a marzo, abril, y me dijo que le ayudara pues a presentar alguna iniciativa en el Senado. ¿Y la tienes ahí, de hecho? Sí, la tengo aquí. La tengo aquí. Nadie la conoce, porque no la llegó a presentar, lógicamente, porque se disolvieron las Cortes, se convocaron nuevas elecciones y, por lo tanto, pues la tendría guardada, preparada para presentarla en algún Pues momento. hablaremos de esto, Vicente, además, porque se ha pedido esa revisión del pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular. Martu Garrote, José Luis Pérez, bienvenidos. Buenas noches. Una revisión a la cual ya se ha negado de antemano el Partido de Ciudadanos. Veremos si eso es lo correcto, si no es lo correcto y qué tratamiento hay que dar. Alfredo Urdazi, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Que sepas que, no solamente por las dos personas que tienes por aquí, pero que tu editorial del otro día, eso que llaman viral, pues viral multiplícalo por 10. Bueno, me alegro. Alfredo, bienvenido. Alfonso Rojo, muy buenas. Carmen Tomás, bienvenidos. Voy a lanzar ya la pregunta que tenemos preparada para todos ustedes. Ahí lo tienen. Referido directamente, vamos a hacer análisis de nosotros mismos. Vamos a hacernos una especie de autojuicio. Hemos recibido, hemos realizado, ha tratado injustamente la prensa a Rita Barberá. Ahí tienen la pregunta. Nos vamos a publicidad, volvemos y empezamos ya. Pues este es el triste final después de haber fallecido Paco Camps, después de haber fallecido Rita Barberá, descubrir que iba a ser declarada inocente, en un caso en el que lo puntualizabais perfectamente, ni tan siquiera había sido citada, se había pasado los trámites para poderla imputar, sino que había ido ella voluntariamente y acabar además incluso descubriendo que estaba siendo amenazada. La persona que estaba reconociendo que esas amenazas podían tener un carácter de credibilidad era directamente la persona que en estos momentos es ministro de Interior. Es decir, que su testimonio, lógicamente, tiene mucho valor en estos momentos. ¿Qué es lo que ha pasado, Paco, en resumen, de una Rita Barberá? Vamos a ver en unos momentos un vídeo que hemos preparado, aclamada por todos, una Rita Barberá que era el ejemplo, le veíamos a Mariano Rajoy: Rita, eres la mejor. Pasar de eso a acabar directamente falleciendo por una presión, por unos juicios, por un trato, por una forma de vestirla, de crear una imagen en torno a ella. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Paco? Bueno, una parte de la ideología más brutal de nuestro país decidió que había encontrado una forma de desnaturalizar la figura de Rita Barberá. No había forma de poder atacarla democráticamente y entonces intentaron crear un personaje que nada tenía que ver con ella. Lo que consiguieron es que los que no la querían tuviesen una justificación para no quererla, porque no todo el mundo es querido por todo el mundo, aunque la alcaldesa de Valencia era querida por los que le votábamos y por los que no le votaban. Pero en algún momento alguien decidió que había que deshacer la imagen de esa potencia, de icono, de la ciudad refundada. Yo lo he dicho en alguna ocasión, Rita Barberá ha refundado Valencia en este último cuarto de siglo de la historia de Valencia. Los datos no solo económicos o de generación de expectativas o de modernidad, sino también de funcionamiento de la propia ciudad, así lo atestiguan durante estos años. Pero lo que se pretendió fue eso. Tienen una justificación y han estado machacando constante y permanentemente sobre algo que además es falaz, que no existe, que es irreal. Y han creado ese personaje. Nosotros lanzábamos una pregunta que sigue estando en estos momentos y que va a estar durante toda la noche. Si la prensa, hemos hablado mucho a lo largo de estos días, si los distintos partidos, si el propio Partido Popular, que también te lo voy a preguntar, si la dejó desamparada, si no la dejó desamparada, pero vamos a meter otro protagonista, porque dentro de esta labor de crear una imagen, la prensa tiene muchísima importancia. La prensa, aparte de todos los otros protagonistas, ¿la prensa ha tratado justa o injustamente a Rita Barberá? Bueno, yo he leído cosas injustas, inhumanas, dignas de cualquier tipo de descalificativo, claro. Y he visto cosas que no se corresponden ya no solo con el adversario político, sino con la destrucción de la persona sí o sí.
Una cosa es combatir una idea, una forma de hacer las cosas, un proyecto político que te parezca más o menos adecuado. Y otra cosa es la destrucción de la persona, la destrucción del ser humano, la destrucción de todo su entorno, ¿no? Para que cualquier cosa que diga esa persona no tenga ningún tipo de valor, porque has destruido el personaje. Pero vuelvo a repetir, justificó a aquellos que no querían a Rita Barberá, que no eran muchos, porque la inmensa mayoría de los valencianos y del resto de nuestros compatriotas en el resto de España siguen teniendo la imagen de Rita Barberá como alcaldesa de Valencia extraordinaria, excepcional. Se ha demostrado estos días con las colas en la puerta del ayuntamiento, se demostró el día del funeral en la catedral, se demostrará mañana a las 7:30 de la tarde en la catedral de Valencia y se demuestra todos los días cuando la gente habla de la alcaldesa con el cariño, la estima y el sentido profundo que ha dejado en todos nuestros corazones. Tú estuviste con ella el último tramo, la última etapa suya, en la cual nosotros lo mencionábamos antes, nosotros habíamos enumerado 4 causas en las cuales se la había intentado imputar, en ninguna se la consiguió imputar. En esta última directamente fue a declarar ella voluntariamente y la última información que hemos sabido es que iba a ser declarada inocente, directamente desde Madrid, directamente por las instancias judiciales que estaban llevando ese caso de supuesto blanqueo por 1.000 euros, en los cuales se entregaban 1.000 euros, teóricamente según la acusación, y se les devolvía 2 billetes de 500. Ese era el hecho, se multiplicaba por 40, por 50 personas, pero la parte de Rita Barberá eran 1.000 euros y se devolvían 2 billetes de 500. No, he de decir que el resto de compañeros del ayuntamiento son personas también extraordinarias. Estuvimos el otro día, el viernes, hablando con dos de ellas. Los concejales del Ayuntamiento de Valencia, los asesores, son gente extraordinaria, honorable, trabajadora, con una vocación por el servicio público innegable a cada uno de ellos. No solo la alcaldesa, sino que además se rodeaba de gente extraordinaria. En fin, ella hace la lista, ella ha apostado además permanentemente por esto que se llama ahora renovación. Cada lista ha tenido gente joven, gente nueva, mujeres, hombres, que han ido aportando al proyecto de ciudad desde una visión que ella tenía claramente, pero que cada uno va aportando también sus ideas, cosas extraordinarias. Y las personas que en estos momentos también están con esta cuestión, le puedo asegurar que son gente súper honorable. ¿Ella cuánto tiempo ha estado, Rita Barberá, en procesos judiciales? Bueno, en los últimos, yo calculo que los últimos 2-3 años. Bueno, procesos judiciales no ha estado nunca. Bueno, y con intentos de introducirla en esos procesos judiciales. ¿Y ella con procesos judiciales no ha estado. Esto es muy importante también que se sepa. Se ha intentado, por parte de la oposición, crear un ambiente en su entorno, de crear algún tipo de proceso judicial de este tipo, pero ella no ha estado nunca, jamás, en ningún proceso. Donde fue alguna vez fue como testigo en alguno de estos, pero como testigo, jamás. ¿Y cómo le iba afectando a ella personalmente? Es muy duro, porque 1, es mentira, 2, es tremendo. El político que se dedica con cuerpo y alma al bien común, al interés general, al servicio público, que digan que eres una persona que está trabajando desde la administración, desde la política, para enriquecerte, para buscar otra cosa que no sea el servicio a los demás, nos genera una inquietud brutal, porque nuestro patrimonio es nuestra dignidad, nuestra honorabilidad, nuestras ganas de servicio, la imagen que proyectamos hacia los demás, porque estamos a favor de todos los demás. Queremos ser alcaldes, concejales, diputados, presidentes de comunidades autónomas para servir. Cuando te da la sensación que los demás están intentando decir de tu trabajo que no estás para servir, sino para servirte, nos duele profundamente. Cuando estás 24 horas trabajando sobre 24, ilusionadísimos, porque trabajar para los demás desde una administración, yo creo que no hay nada más gratificante en esta vida, pero te duele mucho cuando alguien intenta decir que lo que estás haciendo es para beneficiarte tú o no sé quién. Eso es muy duro. Y cuando eso se repite como un mantra una y otra vez, cuando lo que sabes es que están intentando bloquear tu capacidad y acción de gobierno, es cuando te duele todavía mucho más, porque tú quieres seguir haciendo colegios, hospitales, carreteras, puentes, jardines, colectores, lo que sea, equipamientos, mejorar tu ciudad, tu pueblo, tu país. Y cuando están intentando constantemente destruir la imagen de una persona que está volcada absolutamente al trabajo por los demás, claro que es muy duro, es durísimo. Una cosa es el debate de las ideas, el autobús por aquí o por allá, el colegio de esta manera, el sistema educativo, las carreteras, las infraestructuras, el empleo, las pensiones. Y otra cosa es que vayan a la persona, la desnuden, creen un personaje que no es cierto y luego se permitan de manera impune atacarla sin ningún tipo de humanidad, sin ningún tipo de sentido común. Absolutamente desbaratado. Yo he visto cosas desbaratadísimas en el trato a la alcaldesa y a otras personas también que han sufrido mucho. Otras personas que veo de vez en cuando que cogen y deshumanizan, y la Inquisición deshumanizaba
No lo olvidemos, la Inquisición deshumanizaba. Le ponían un sayal de tela de saco, les ponían un capirote, les ponían un San Benito y los deshumanizaban para que la gente por la calle no tuviese ningún tipo de cortapisa moral para criticar, atacar, insultar al que perseguía la Inquisición. ¿Se había traducido ¿Habrá esto? algo más parecido que deshumanizar a una persona para que quien lo ataque tenga ningún tipo de cobertura o de problema moral para atacarlo? Esto es lo que ocurre cuando se despersonaliza, se desnuda públicamente una persona y se permite que se pueda atacar de esa manera. Quiero que veamos un vídeo de cómo evolucionó de ser una de las personas más aduladas, de ser una de las personas más queridas dentro incluso de su propio partido, a convertirse en una persona medianamente abandonada, y lo de medianamente posiblemente con muchas cautelas. Vamos a ver esa evolución y os voy a preguntar si en España existe en estos momentos la cobertura suficiente de un político, de Rita Barberá, de otro político, de cualquier otro político, cuando se emprende una campaña de este estilo. Atención. Familiares y amigos despiden a Rita Barberá. El funeral era oficiado por el arzobispo cardenal Antonio Cañizares. Mucho dolor, pero también con mucha esperanza. Pese a la petición de la familia de celebrarlo en la más estricta intimidad, los valencianos han abarrotado la capilla. Muchos han seguido el entierro desde el hall. Al sepelio han acudido el presidente del gobierno junto a su esposa y María Dolores de Cospedal. Y para mí, que compartí muchas cosas con ella en el Partido Popular, fue un enorme honor ser su amiga. Y otros miembros del PP, como Ana Mato, Luisa Fernanda Rudi, Celia Villalobos o el expresidente de la Generalitat. Con velas, flores y dedicatorias era homenajeada en la puerta de su casa. Ha sido una gran alcaldesa y de verdad es que lo he sentido mucho. Y que no está arropada como se merecía y que ha hecho cosas estupendas por Valencia. Otros lo han hecho en el ayuntamiento. En su fachada, banderas a media asta en señal de duelo y largas colas para acceder al libro de condolencias. Estamos aquí para ese puntito que le podamos dar, de simplemente decirle gracias. Ha sido una mujer cercana, está en todos los actos religiosos, falleros, y este final no se lo merecía. Muchas personas tendrán que recapacitar de todo aquello que han dicho sobre Rita Barberá a lo largo de los últimos meses y de los últimos años. Su familia ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas. En su memoria, este lunes se celebrará una misa funeral en la Catedral de Valencia. Una misa funeral, por cierto, en la Catedral de Valencia, 19:30 de la tarde, para que la gente ya vaya anotándolo. Hacía unas declaraciones hoy, decía, mucha gente tiene que recapacitar. ¿Se debe recapacitar sobre el trato que se le ha dado, sobre lo que ha ocurrido? Hombre, yo creo que sí, que hay gente que tiene que hacerlo. No voy a ser yo quien diga quién tiene que recapacitar, desde luego, porque así como los del otro lado de la barrera ideológica, que los que piensan de forma diferente se pasan el día dando lecciones de quién tiene que recapacitar, cómo se tiene que pensar, el pensamiento único, lo políticamente correcto. Nosotros, los de este lado de aquí, no decimos nunca este tipo de cosas, pero estoy convencido que muchos de ellos saben perfectamente que tienen que recapacitar. Alfredo. Yo, presidente Camps, le quería preguntar algo al hilo de lo que usted ha descrito perfectamente, lo que es un viejo mecanismo de agitprop, lo que es el mecanismo de cambiar el rostro de la persona, negarle incluso la posibilidad de hablar, llevarle al silencio, arrinconarle y darle la oportunidad, en teoría, de que se defienda, pero en realidad muchas veces los que trabajamos en los medios sabemos que esa oferta para que uno se defienda realmente es una trampa más. Pero sí me gustaría matizar algo que creo que es importante. La prensa, los medios de comunicación, una de las funciones que tenemos es la del control del poder. Bien, ¿qué tramo de control del poder se ejerce de una manera correcta y cuál es el límite en el que se sobrepasa y se llega a eso que usted ha descrito como la despersonalización, en este caso de un servidor público, de alguien que ejercía una responsabilidad? Ha habido otros muchos casos diferentes. Es decir, ¿dónde está el límite? Porque cuando uno compara lo que ocurre en otros países con lo que ocurre en España hay algo añadido a lo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia, o en Italia, o en Portugal. Ese añadido realmente es esa maniobra, esa estrategia de agitprop que lo que busca realmente es la disolución corrosiva del principio de presunción de inocencia. O sea, se llega a un momento en el que uno es culpable per se. Y se llega a un momento, y lo hemos visto con Rita Barberá, en el que ella se sumió en el silencio, y probablemente se sumió en el silencio porque sabía que cualquier cosa que dijera lo que iba a hacer era redundar más en esos medios su culpabilidad. Así es. Usted lo ha dicho perfectamente bien. Control del poder.
no la destrucción de la persona que ejerce el poder. Control del poder. Y es la gran diferencia que tiene que marcar la crítica lógica, diaria, puntual, al minuto, de cualquier acción de gobierno. El control del poder, pero no la destrucción de la persona. Si alguien cree que alguien ha hecho algo mal, está en los tribunales. Esto es un tópico. En España suena a tópico de estos tópicos que no significan nada. Pero es que es la verdad. Esto es un Estado de Derecho. Se va a los tribunales y en el momento en el que el juez asume que lo que alguien le ha contado tiene visos de credibilidad, de que algo mal ha ocurrido, alguna irregularidad se ha producido, todo el mundo ha de callar. Es el juez anónimo, porque tiene que ser anónimo, no tiene por qué haber de un color o de otro, o del primer grado o del 15º grado, anónimo, quien con tranquilidad tiene con el fiscal y el abogado defensor. Lo de la acusación popular es otra cuestión que creo que también España debería mirar. En ese momento ya son los actores de esa cuestión en concreto, de alguna irregularidad que alguien ha puesto en conocimiento del juzgado para ver qué es exactamente lo que ha ocurrido. Y ya está, pero es el control del poder, no la destrucción de la persona, para destruir el poder o para conseguir el poder. Martu. Yo os doy la bienvenida a muchos, ¿no?, a esta nueva ética profesional que me gustaría que también se hubiera aplicado hace un tiempo, porque yo lo llevo diciendo mucho tiempo, me habéis oído defenderlo aquí. En mi partido el Código Ético dice que hasta que uno no es procesado, o sea, no cuando le imputan un delito, pasa toda la fase de instrucción, ya cuando el juez, después de haber instruido y de haber conocido las pruebas, ve que hay los suficientes indicios para procesarte, en ese momento es cuando en el Código Ético de mi partido dice que uno debe asumir la responsabilidad política de dimitir. Que tampoco se ha cumplido, que aquí se le ha pedido dimisión a compañeros nuestros de partido sin haber llegado a esa fase ni por asomo, y a lo mejor no llegan nunca. Y yo he defendido siempre que eso era una barbaridad, pero es que en este tipo de programas se ha despellejado vivo a Tomás Gómez, que no está imputado por causa alguna en ningún tribunal, y que en cuanto ha desaparecido de la primera línea política, nadie ha vuelto a oír hablar del tranvía de Parla, que era el tranvía más famoso del mundo entero. Habría telediarios, cerraba telediarios, todo el mundo sabía dónde estaba Parla en el mundo, para hundir a Tomás Gómez. Una vez hundido Tomás Gómez, oye, que ya Parla no nos interesa, el Tribunal de Cuentas ya dijo que el Ayuntamiento no tenía competencia alguna por la licitación que era del consorcio, pero no importa, eso ya no se ha vuelto a oír. Un hombre honrado está en su casa, alejado de la política, por poner un ejemplo. Pero ahí no vi esta rasgarse las vestiduras y este pedir que se respete la presunción de inocencia. Desde tertulias como esta y, por supuesto, desde el Partido Popular de Madrid, sin piedad, se ha utilizado el tranvía de Parla para hundir la reputación de una persona. Y hundirle no solo políticamente, sino civilmente, porque claro, si tú sales de la política señalado como un chorizo integral y un gestor inmundo, pues no te van a querer contratar en ninguna empresa, como es lógico. Por tanto, bienvenidos a la cordura. Lo hubiera agradecido hace unos años, creo que todos en España hubiéramos agradecido. El propio Zoido, que sale y dice, algunos tendrán, perdona, Zoido, que es que tú con los seres has atacado a todo perro pichi en el Partido Socialista Andaluz sin respetar la presunción de inocencia ni de nada, absoluto. Mucho antes de estar nadie imputado, ya estaba Zoido como el azote del PSOE de Andalucía. Entonces, quiero decir, esto de que te duela cuando te toca a ti, pero te has inflado de tirar piedras cuando es el contrario, pues me parece muy hipócrita. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, flaco favor le hacen a Rita. Precisamente de la reflexión de Martu se deduce que efectivamente tenemos que reflexionar, es obvio. No ahora, es que claro, hace ya tiempo que, no sé, ya que yo también en estos programas he dicho que aquí el problema de este país es que aunque tú te hayas ido, aunque luego te absuelvan, se sigue machacando a la persona. O sea que ya no es que antes estemos condicionando la vida de esa persona, machacándola, deshumanizándola. Es que aunque vaya a juicio, aunque le absuelvan, seguimos machacando a las personas. Y no solamente estoy hablando ya de la clase periodística, es que el caso de Rita Barberá es que no empieza hace un año aquí cuando las televisiones y los medios de comunicación empiezan a hablar de Rita Barberá, es que en Valencia ya empieza ella hace más de 3 años a sufrir el acoso, en ese caso, de los políticos. Conozco menos el acoso mediático, pero ese acoso político le hace recibir ya amenazas de muerte, tener en su casa símbolos de dianas, ha recibido balas, Rita Barberá ha recibido balas en cartas, no podía salir a la calle.
Y ya luego cuando ha venido no podía estar ni en su casa, ¿no? Porque recibía scratches también. Todo, que yo sepa, los scratches alguien tiene que organizarlos. Yo no he visto a mucha gente coincidir en el mismo sitio a la vez. Cuando vivía su madre, que era un mayor de 90 años, no podía sacar a su madre a la calle porque había siempre gente insultando en la calle y no quería que su madre sufriera ese, ya bastante sufría ella. Entonces, no puede ser, o sea, no puede ser tener a una persona 3 años y pico sin haber hecho nada, de escarnio absoluto, primero en Valencia y después a nivel nacional, que es lo que ha pasado, o sea, hasta el punto de tal presión que se la lleva por delante, ¿no? Entonces, quiero que veamos algunos ejemplos, hay que Carmen, hacer algo más que una reflexión de las cosas que se decían, porque yo tengo la sensación de que de todos los ejemplos que hemos visto, no solamente por el trágico final, sino posiblemente por cómo se intentó dibujar, bueno, posiblemente en torno a Francisco Camps, o al mismo nivel o muy cercano, pero pueden ser 2 de los casos más llamativos en España en los que sin una sola condena, sin un solo, y en el caso de Rita Barberá, sin una sola imputación, si tú preguntabas por la calle y decías, denme un ejemplo de chorizo, tal y como se le denomina en esta jerga, te plantaban los 2 nombres o te plantaban al menos uno de ellos. Posiblemente el caso donde más se ha generado esa imagen. Atención a lo que se ha dicho y al final hemos metido simplemente lo que se ha dicho de otra persona, también fallecida, Fidel Castro. Atención. Por el bien de todos, no solo del Partido Popular, sino de la ejemplaridad que necesita la política en estos momentos, debiera dimitir. La primera política que se llama Rita, que se sienta en el banquillo de los acusados, no se apellida Barberá, sino que se apellida Maestre. Está marcada por la corrupción. Transmitimos las condolencias a la familia, sentimos enormemente que alguien fallezca, pero no vamos a homenajear a Rita Barberá. En ningún caso Rita Barberá debería haber sido senadora con sus antecedentes. Sus asuntos judiciales y de corrupción son constantes. Con sus luces y con sus sombras, Fidel y la Revolución cubana enseñaron al mundo el significado de la palabra soberanía. El pueblo cubano va a saber recomponerse de un dolor tan grande como es la pérdida de Fidel Castro. Fidel Castro será un emblema en el siglo XX de que hay que seguir luchando por conseguir más justicia y más solidaridad. ¿Qué es lo que pasa con las imágenes que se crean, con las imágenes reales, con las imágenes que se divulgan? Rita Barberá se había convertido en el ejemplo máximo creado de lo que era, decía yo esa palabra, que es la palabra con la que se define muchas veces a ti, Paco, también, chorizo. El chorizo, da lo mismo el número de procesos en los que se haya estado o no, si se ha sido imputado o si no se ha sido imputado, si se ha sido condenado o no ha sido condenado por nada. Sí, ha dicho algo antes, una cuestión muy importante, y es que al final dicen, es que no sale a hablar, no sale a contar cosas, no sale a comentar, creo que ha sido el señor Urdaci. No sale a comentar cosas. Claro, y creo que también... No, yo no he dicho. Claro, es que sales, cogen cualquier palabra, cualquier reflexión, cualquier idea, y estás 24 horas bombardeado por todas partes hasta que al final se te van las ganas de decir nada. Lo comentaba el otro día, es una suerte de muro de ruido que te impide comunicar con la gente. Es que no quieren que comuniques con la gente, pero es que no quieren ni que te defiendas. Cuando sales y das alguna explicación, tampoco quieren explicaciones. Cuando te vas al juzgado y presentas cualquier tipo de escrito defendiendo legítimamente en sede judicial lo que crees conveniente, a los intereses que corresponden ya en el puro debate en sede judicial, tampoco quieren. Cogen la parte del escrito, lo destruyen, sacan un titular, una filtración, el escrito va por no sé qué caminos. No te permiten ya ni defenderte, ni comentar, ni decir. No hay manera alguna de poder saltar esa barrera de ruido. Es tremendo. Tremendo. Y es lo que le pasaba a la alcaldesa, que al final, por mucho que dijese, por la noche o por la tarde alguien cogía una frase y la destrozaba. Alfonso. Bueno, vamos a ver, yo nunca he visto el periodismo como en su faceta misionera. Y yo debo confesar, y lo aprovecho el momento, yo me metí en esto hace más de 40 años, primero porque es muy divertido, lo he pasado muy bien y siempre he entendido que el periodismo es contar cosas. Y en una sociedad como la nuestra, a diferencia de Cuba, o a diferencia de la antigua Unión Soviética, lo que permite el juego es que hay muchos medios distintos, con muchas voces distintas, y la confluencia de todos estos medios es lo que hace que el ciudadano al final se haga una idea. El problema es cuando la voz es monocorde. Y voy al asunto. Y es una pregunta casi personal. ¿Qué duele más? Porque yo doy por supuesto que uno espera ser atacado por Pablo Iglesias, que uno espera ser descalificado por... Mónica Oltra. No, pero claro, uno espera que el que está a tu lado, el que piensa como tú, por lo menos sintonice contigo
que los medios públicos actúen como tales. ¿Qué duele más? Y es una pregunta casi personal. ¿Qué decepciona más? ¿La flojera de los propios o el acoso de los ajenos? Yo creo que en la pregunta va íncita la respuesta. Pues claro, pues que va a doler los suyos. Los que te duelen son los tuyos. Que vamos. Es decir, vamos a ver, solo ha habido una voz en la prensa, o apenas ha habido una voz y el ruido es tan grande, porque hay quien tenía que haber tenido voz y no la ha tenido. Claro. Porque hay quien ha optado por no buscarse problemas y ponerse de perfil. Yo creo que con eso, porque la crucifixión de Rita Barberá no es producto de una conspiración perversa que funciona y que ocupa todo, es porque hay un sector muy importante que abandona el terreno del juego y se escapa. ¿Y tú crees que eso tapa lo otro? O sea, ¿crees que eso es capaz de tapar la otra ola? Y yo te digo que eso te viene como persona, os ¿Has visto ayuda. Los titulares como de Fidel personas Castro? os ayuda. ¿Has visto hoy los titulares sobre Fidel Castro en el mundo? Porque son todos iguales. No, los titulares sobre Fidel Castro en el mundo los hay desde como Le Monde, los hay desde como Le Monde es decir, fíjate a lo que puede haber hecho el Granma, y hay todo un nivel distinto y hay distintas voces. En el caso de Rita Barberá, por hablar un caso concreto, a lo que hemos asistido es a un ataque despiadado y a un acongoje general de los que tenían que haber dado. A las dos cosas. Pero sin perder de vista el ataque despiadado. Las dos cosas. Es que son las dos cosas. Además, las dos cosas combinadas. Y una cosa no hubiera tapado la otra. En el corte de lo que se ha presentado en el programa, de su propia voz, el ataque despiadado, desmesurado, constante, permanente, perenne, en comparación además, esto siendo falso, con otras cosas que parece ser pueden haber ocurrido en otros ámbitos de nuestro país. Que eso también te genera una cierta perplejidad. Una cierta perplejidad. O sea, ¿cómo es posible que yo esté siendo por una cosa falsa, pero además enana de ser cierto, que no lo era, enana? ¿Cómo es posible que yo esté siendo acosada, criticada, insultada, perseguida y otras cosas que tienen otra envergadura, que presumiblemente a lo mejor no son ciertas, pero tienen otra envergadura, otro tamaño, se les haga un caso prácticamente de soslayo, como el que dice aquello y lo deja allí y ya no vuelve a hablar del tema? Mencionaba Martu, de hecho, el caso de Tomás Gómez. Yo creo que no voy a revelar ninguna verdad oculta. Yo creo que todos somos conscientes de que quien filtraba aquella información era directamente el propio partido. Es decir, claro, por eso, el 90% de las filtraciones contra Tomás Gómez venía se lo cargó de la operación montada para destronarlo y quitarlo y controlar la gestora en Madrid. Mismo. El ataque de la prensa, yo no dudo que a Rita le hiciera daño, pero esas imágenes de la apertura de la legislatura, Rita sola, con su bolso arrastrando y ese andar que tenía así, y nadie del PP queriendo acercarse a saludarla. Incluso Margui, ¿qué tal? Saludando, y te saludan un poco así, que yo, a una escala 1000 veces inferior, sé lo que es entrar en una sala de compañeros de partido que no te pueden ni ver, y no sabes dónde meterte, y tienes que estar ahí aguantando el tipo, y eso es terrorífico, eso es terrorífico. Y ella misma ha contado, y sus amistades, de ir a comer al comedor del Senado y levantarse compañeras del PP de la mesa porque no querían comer con ella, y nadie quería hacerse la foto con ella. Y eso te duele mil veces más que la campaña mediática. Por la campaña mediática te la esperas. Son el adversario, el enemigo, como quieras llamarlo, y van a por ti con todo. Duele, pero aguantas el tirón. Pero cuando te sientes solo abandonado de los tuyos, eso es terrorífico. Vicente Garrido, ella era tan consciente que directamente te pidió redactar, y tú has estado como presidente del Consejo Consultivo en materia jurídica, es decir, tú eres una persona con un conocimiento jurídico muy potente, y te pidió que le ayudases precisamente a preparar una proposición para conseguir defender esa presunción de inocencia. Para defenderla, claro. Yo primero quiero decir que el otro día tuiteé, o mandé un tuit que decía que el fuego enemigo hiere, pero el silencio amigo mata. Y es lo que ha pasado con Rita Barberá. Rita Barberá indudablemente ha sido víctima de una acometida brutal por muchos frentes, no solamente por parte de la prensa, que sí, yo he visto periódicos que se retroalimentaban contando o modificando un artículo que salía, una noticia que publicaban un día, a los 15 días la ponían de otra manera, a los 20 días la misma noticia, no había ninguna novedad, pero bueno, para deshumanizar, ¿no? Para lo que decía antes Paco. Canales de televisión, pues no vamos a citar tampoco, pero bueno, han destruido la imagen de Rita Barberá. ¿Y esto qué ha provocado? Pues ha provocado que también en su partido
pues aquellos que aspiran a o que quieren mantener lo que tienen, pues se pongan de perfil y se aparten de Rita Barberá, o como de otras personas, que ha ocurrido también, ¿eh? El caso de Paco también. Hombre, eso te iba a decir, es que yo me acuerdo de aquel Paco, yo voy a estar a un lado, al otro, delante, detrás de ti, que dijo Rajoy, y luego se quitó del medio y no volvimos a ver nunca más. Pero esto también es por culpa de los partidos políticos, de las llamadas líneas rojas. Esto que se han inventado los partidos políticos, de la línea roja. La línea roja es cuando a uno le imputan, o ahora le investigan, pues ya inmediatamente le pides el cargo y la dimisión, y lo arrinconas, y lo escupes, y entonces... Pues, le abres un expediente. Yo podría contar ahora, pues 10 o 12 ¿Y cuando o 15 te absuelven qué? Nada. Asuntos, pues yo tengo una lista de asuntos que han sido investigados, en algunos casos han sido juzgados y absueltos, en otros han sido sobreseídos, en otros Rita Barberá. no han sido inadmitidos. En el caso de Rita Barberá, pues tenemos varios casos, ¿no? El caso de que el Tribunal Supremo no admitió a trámite ante una denuncia de los socialistas por incumplir la ley de memoria histórica, porque no retiró un escudo de no sé dónde y tal y cual. Otro caso, el Ritalix, por los gastos de representación, según denuncia de Compromís, tampoco el Tribunal Supremo aceptó investigar, pero las denuncias estaban ahí presentadas. Y todo esto, claro, era pues, debidamente filtrado a la prensa y, bueno, pues cada periódico, cada emisora de radio o cada televisión tiene sus intereses y entonces pues aprovechaban para destrozar cada vez más la imagen de Rita. Y esto es lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Carmen, que tenemos que iniciar un proceso de reflexión muy profunda para defender la presunción de inocencia. ¿Qué reclamaba o qué habíais hablado precisamente en esa proposición que estabais preparando? Pues ella estaba preocupada porque estaba sufriendo que su derecho fundamental a la presunción de inocencia estaba siendo flagrantemente infringido. Y entonces, bueno, pues en el mes de marzo, en concreto el día 9 de marzo, se aprobó una directiva europea precisamente para adoptar medidas legislativas que garantizaran el derecho fundamental a la presunción de inocencia, consciente la Unión Europea del problema tan grande que se estaba produciendo en muchos estados, porque como en España pues no se respetaba la presunción de inocencia. ¿No se respetaba y la queja era a nivel judicial o no se respetaba a nivel mediático, a nivel social? Las dos cosas, porque esta directiva es una directiva muy reciente, insisto, es la 343 de 9 de marzo de este año, 2016. España tiene 2 años para transponerla, pero precisamente lo que se pretendía con esta proposición no de ley es que España adelantara de inmediato, transpusiera esta directiva para aplicar las medidas y para acomodar la legislación española a las medidas previstas en esta directiva europea. Hay de plazo hasta el año 2018, pero bueno, lo que se pretendía con esta proposición de ley es adelantar esa transposición. No solamente es en el proceso penal donde tiene que operar esta directiva, es que también en esta directiva se dice que las autoridades públicas, no solamente los jueces, los fiscales, pone como ejemplo los ministros y otras autoridades públicas, se deben de abstener de acusar públicamente a personas y de presentarlas como ya culpables cuando ni siquiera han sido... Es decir, que se podría hacer mención de los hechos, pero nunca decir, este señor es corrupto. Exactamente. Lo digo porque hemos visto unos cuantos mensajes lanzados por, lo digo abiertamente porque los acabamos de ver, la gente de Podemos, en los cuales se decía, es corrupta, está marcada por la corrupción. Eso no se podría hacer. Pues eso, según la directiva europea, es lo que se pretende evitar. Y para ello, pues España tiene que adoptar medidas legislativas que lo hará de aquí a 2018. Pero fíjate, donde la prensa sí hay que hacer una reflexión. No es tanto en eso, vamos a ver. Cuando aparecen los 3 de Podemos que han aparecido, ha faltado solo uno, bueno, solo han faltado 2, Errejón y Monedero, para hacer el bloque completo. Cuando alguien hace ese tipo de acusaciones ahí en público, la prensa tenía que preguntar, ¿con qué cara viene usted a decir esto? ¿Con qué cara? Es decir, un poco lo de poner, sí es una obligación nuestra, poner en contraste las declaraciones de los políticos con la realidad. Y yo creo que con un sector muy importante de los políticos no se hace nunca. Los 4 que han salido y los 3 que han salido ahí han estado imputados o pringados en algo. Y no hay nadie que se atreva nunca a preguntar o a recordar eso. Entonces, ¿por qué no se hace?
porque no te conviene, porque te buscas problemas. Por la presión social. Había otras formaciones que directamente lo que hacían era incluso aprovecharse. Voy a mencionar a Albert Rivera, que le vamos a escuchar. Voy a mencionar a Ciudadanos. Lo mencionaba el otro día, pero todos hemos presenciado esos capítulos en los cuales Albert Rivera ponía como condición, el otro día lo recordaba Rafael Hernando, ponía como condición para la gobernabilidad del país el hecho de que una persona como Rita Barberá, sin ninguna condena, fuese apartada. Es decir, la gobernabilidad de 47 millones de personas se la hacía depender de la salida de una persona que no estaba condenada absolutamente por nada. Vamos a escucharlo. Si el Partido Popular quiere que Ciudadanos se comprometa a una investidura, va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá. José Luis. Decía, yo lo recordaba el otro día, una cita de Kennedy. Digo a Kennedy porque es un político al que sigue mucho Albert Rivera. Kennedy decía, y yo creo que hoy en día ningún político se atrevería a decir algo parecido, que un político debería, en función de las circunstancias, orientar, corregir y hasta llevar la contraria a la opinión pública. A que ningún político hoy se atrevería a eso porque parece que viven bajo una especie de tiranía, la tiranía de la opinión pública, que en el fondo es lo que nos ha traído hasta aquí. Lo digo porque el Partido Popular sugirió, un poco la línea de lo que tú apuntabas, Martu, sugirió, hombre, a lo mejor con el pacto que firmamos, eso de que a la primera imputación se aparte el político es un poco ir demasiado lejos. Fue sugerirlo simplemente y de los Ciudadanos dijeron no se toca el pacto y reculó una vez más el Partido Popular. Con lo cual volvemos a lo que estábamos hablando. Se ha descrito perfectamente el periplo judicial de Rita Barberá. Rita Barberá, acusada del caso Rita Leaks, horas y horas de programación, portadas y portadas de programación. En el momento en el que ni siquiera fue admitido a trámite, hubo una sola portada, yo me fijé, ni una sola portada. ¿Dijo algo el Partido Popular? No dijo ni esta boca es mía. Con el caso último de los famosos 1.000 euros. Conde Pumpido, que es el instructor. Conde Pumpido, decía en su auto, no hay ningún indicio, ninguno de culpabilidad. Simplemente le llamamos a declarar porque todos los demás concejales han sido llamados a declarar. En función de eso, se le hizo ese vacío dentro y fuera del Partido Popular. Hemos escuchado una iniciativa que trataba de sacar adelante Rita Barberá. ¿Alguien del Partido Popular va a llevar adelante esa iniciativa parlamentaria? Hombre, la acaba de desvelar usted aquí, pero me temo que no lo va a hacer absolutamente nadie. Por eso yo le quería preguntar a Paco Camps, ¿la actitud del Partido Popular ha sido la que usted esperaba en este caso? Vamos a ver. Mi partido es mi partido, tengo un respeto y un cariño extraordinario, como Rita Barberá, porque independientemente del carnet, nosotros somos del PP antes, durante y después. Si yo no tuviese el carnet, seguiría siendo del Partido Popular hasta el final de los tiempos. Y bueno, eso ya corresponde a las instancias del partido valorar qué es lo que se ha hecho o no se ha hecho conforme corresponde en este caso. Personas que en estos momentos puedan tener algún tipo de responsabilidad política, en la dirección, de relación anterior con la propia alcaldesa, son en todo caso las que deberían personalmente hacer, si lo creen conveniente, un acto de conciencia en todo caso y pensar ellos si todo el mundo ha estado o no ha estado a la altura de las circunstancias. Porque no se trata tanto de la organización política, que es inmensa, porque a todo esto Ciudadanos le exige a una organización que es inmensa y que llevamos muchísimos años gobernando, muchísimas ciudades, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y el Gobierno de España, le exige algo que es absolutamente menor para todo el bagaje político y de funcionamiento del partido en toda España durante todos estos años, que me parece exageradísimo, por no decir otra cosa. Pero en cualquier caso, no se trata tanto de la organización, se trata de algunas personas que puedan o que deban hacer, si lo creen conveniente, esa reflexión personal de cómo se ha comportado o no cada uno de ellos. Vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida y vemos esa comparativa de cómo quienes no le han decidido prestar ni un minuto de silencio, sin embargo, con otra muerte, con la de Fidel Castro, han hecho toda una exhibición de homenaje abierto. Nos vamos a publicidad y volvemos ya. Bueno, pues luego vamos a hablar de esta historia, pero vamos a ver, eso sí, a algunas de estas personas precisamente que no tienen reparos en elogiar a determinadas otras personas, como si hacían determinadas muestras de no pensamos hacer ni siquiera un minuto de silencio. ¿Qué me querías decir, Paco? Si me permite un segundo, por ver estas declaraciones deleznables que acabamos de ver respecto de Fidel Castro. O sea, ¿cómo es posible que un español diga que Fidel Castro es un referente moral para la historia de la humanidad? Un dictador sanguinario
que ha tenido bajo su bota militar a tantos millones de cubanos durante 60 años, y un alcalde elegido democráticamente por sus compatriotas durante 5 legislaturas sea tratado de la forma que ha sido tratado. Me parece increíble. Bueno, pues atención a estas imágenes, Paco. Creo que es una buena noticia para la democracia. Fue uno de los artífices de que hoy se puede hablar de paz. Quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española. Los logros de la Revolución cubana impresionaron al mundo entero. Reconozco que estoy indignado por lo que he escuchado en algunos medios de comunicación y en particular en algunas tertulias. No se me olvida que hace un año moría Manuel Fraga y hoy he escuchado decir barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente. Jamás, nunca he visto ningún tipo de acción violenta por parte de ninguno de sus miembros. Vivimos en un país en el que el gobierno está intentando meter a la gente en la cárcel por hacer huelga o por manifestarse. Mientras los que quebraron los bancos disfrutan de impunidad, Alfon irá a prisión. Me parece una injusticia. Cintia Dianoville, estos comentarios eran precisamente por algunas de las personas que ellos han defendido. Bódalo, Alfon, esta persona que se paseaba con explosivo y con metralla un día de huelga general. Bódalo, hay que recordar, una de sus gestas fue enganchar por el cuello a una mujer embarazada de 6 meses e intentar sacarla por la ventana desde su heladería por querer trabajar, mientras le gritaban esto de borracha, fascista, vete a fregar platos a tu casa, que debe ser una nueva consigna en defensa de la mujer. Yo no lo conocía, la verdad. Vamos a ver, mientras se ponía como ejemplo de corrupción absoluta a Rita Barberá, exactamente cuál era su historial judicial. Es decir, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿existía historial judicial? Vamos a ver si existía o no, porque lo cierto es que su nombre ha sido habitual en los casos más mediáticos de nuestro país, como puede ser Gürtel, Nos, en fin. En definitiva, su implicación en todos estos casos ha sido, como bien decíais en la mesa de análisis, de testigo. Iba a declarar como testigo. En el último, en el caso Taula, que declaró hace una semana, fue de forma voluntaria, fue el único por lo que se investigaba un caso de blanqueo de capitales, el pitufeo, una donación de 1.000 euros de forma legal al partido y que según las investigaciones pues habría cobrado en 2 billetes de 500, cosa que ella negó en todo momento, y todas las personas que han declarado a día de hoy no han implicado a Rita Barberá, Carlos, en este caso. Adolfo Prego, bienvenido. En unos momentos te preguntaremos por si el trato que se está dando, incluso ya directamente en las penas que aparecen tipificadas en el Código Penal para determinados comportamientos que tienen los políticos, sí tiene relación con comportamientos que realizan las mismas personas cuando no son políticos. Es decir, si incluso nos estamos pasando un poco, incluso ya directamente en la tipificación de las penas. Pero vamos a entrar en un momento en ese debate, Paco. ¿Servía para algo, o Vicente, servía para algo el hecho de que se fuese demostrando, en el caso de Rita, y te preguntaría incluso en tu caso particular, ¿sirve para algo el hecho de que una persona vaya consiguiendo demostrar que no es culpable, que es inocente en los tribunales? En tu caso directamente 6 imputaciones, una directamente inocente, 4 desimputado, te queda una. ¿Sirve para algo el ver que se va dando la razón o da olímpicamente lo mismo? Públicamente sirve para muy poquito, la verdad. Para nuestra desgracia sirve para bien poco, sí. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue imposibilitando que cuando alguien ha conseguido demostrar su inocencia o que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, no tenga el mismo peso mediático que contrarreste o balancee a su favor aquello que sirvió para atacar a una persona determinada y colgarle un San Benito determinado. Claro, mientras tu medio de capacidad para explicar que lo que se dice no es cierto esté a millones de años luz de todo el peso mediático que se ha lanzado contra ti, al final la gente no tiene medio alguno de saber qué es lo que ha pasado con una causa determinada. Cuando antes yo hablaba de la reflexión, no hablaba solamente de que tenemos que hacer la reflexión de no hacer la pena del telediario y de la presunción de inocencia, cumplirlo, sino que, vamos a ver, por ejemplo, antes decía Martu que el PSOE tiene en su ADN que uno tiene que irse cuando se fija el... En el ADN, ¿no? En un código ético. Bueno, el código ético, hija, pues quiero decir que está... En su ADN, en su código ético. Pero es que el PP también. Entonces, el PP en este caso se ha movido porque, obligado por Ciudadanos, se ha visto en la necesidad de cambiar eso. Bueno, pero aquí la cuestión que hay que reflexionar también es, una vez que tú has conseguido demostrar que no hay nada, incluso te han absuelto, aquí la cuestión es que nadie te rehabilita, no socialmente y moralmente, sino
o sea, que te rehabiliten para volver a trabajar, para volver a, no sé si a ser lo que eras, porque en tu caso pues no podrías volver a ser presidente, pero con todos los honores se debería de conseguir que esa persona pudiera rehabilitar, se quedara rehabilitada, pero a todos los efectos. Y eso es lo que aquí yo veo que, claro, queda igual, o sea, es más, te siguen dando. O sea, porque tú al final, lo siento Paco, pero sigue siendo el de los trajes, que ¿qué manda narices la cosa? Pero o sea, esto, perdóname, yo creo que la culpa la tienen los partidos políticos. Claro. Son los propios partidos políticos los que tienen la... Por eso hay que reflexionar también sobre eso. Efectivamente, y son los que deberían de rehabilitar a sus militantes que han sido maltratados y que posteriormente las causas judiciales han archivado o han sido absueltos. Deberían de rehabilitarlos y con todos los honores. Con todos los honores, se retiran los expedientes, se dice públicamente. Bueno, si me permitís solo un ejemplo, en el caso del PSOE, Pepe Blanco estuvo, otro al que le dedicasteis horas, y esa gasolinera que en toda España entera habló de ella, absuelto de todo, y a la siguiente legislatura fue diputado por el PSOE. Es decir, que bueno, en ese caso, por favor, lo mandasteis para allá para... No, perdona, fue diputado nacional y luego fue diputado... No, primero fue diputado nacional y luego diputado europeo. Sí, y no le hemos mandado a ningún sitio. Lo rehabilitasteis. Hombre, pues ojalá, fenomenal. Pues te voy a decir una cosa, ojalá me mandaran a mí y me pusieran en la lista próxima. Oye, que me mandéis a mí también lejos, castigada, vamos, menudo castigo. Si a ti eso te parece una rehabilitación, no compartimos el concepto rehabilitación. Pues hombre, pero hay otros eso mejor que no volverle a mira, sacar en público ni poner ni una lista. Yo no me refiero a eso. Marto, hay otros ejemplos. Mira, Christine Lagarde va a ser juzgada a partir del 12 de diciembre. No habiendo sido condenada, cuando fue exonerada la vez anterior, Francia decide presentarla otra vez a su puesto en el Banco Mundial. En el FMI. Eso sí es una rehabilitación. En el Fondo Monetario Internacional. Eso es una rehabilitación, deberá decir. A Christine Lagarde, que va a volver a ser juzgada por el dinero a quien le cobraron supuestamente de tapí el 12 de diciembre, dentro de nada. Pues a Christine Lagarde, cuando se la exonera la primera vez, Francia la vuelve a recomendar para el puesto en el Fondo Monetario Internacional. O sea, su propio gobierno. Si te rehabilita, si tu propio gobierno, cuando ocurre eso y estás metido en estos jaleos, lo que hace es que no te recibe nadie en el Elíseo, te cierran cuando llegas a Orly, te hacen salir por la puerta de servicio, nadie se quiere hacer una foto contigo, Christine Lagarde tendría que andar vestida de nazareno. Sin embargo, Christine Lagarde, mientras no sea juzgada y condenada, Francia la sostiene. Eso no ocurriría en España. En España, como los propios, por si acaso les pilla el toro, por si acaso, pero también tenemos que recordar que la caída vertiginosa de Rita Barberá en ese proceso que ha descrito Paco Camps sucede en un contexto político determinado. Sucede en el contexto en el que hay una tremenda presión por parte de Ciudadanos a un Partido Popular que quiere gobernar, a un Mariano Rajoy que tiene que entrar en el gobierno, y en un contexto en el que también se está viendo que hay una posibilidad de gobierno de la izquierda, de una reedición del Frente Popular, ¿no? Yo recuerdo un artículo de Felipe González en El País hace ya un tiempo, artículo en el que advertía de los riesgos de la judicialización de la política, es decir, que sean los jueces a los que se les ha atribuido un poder especial por parte de la clase política para que sean quienes decidan, quienes determinen quién puede seguir en la política y quién no debe estar en la política. Yo creo que eso hay que revisarlo. Por mucho que ahora Ciudadanos se llame a escándalo y diga que ese pacto no se debe tocar, yo creo que se debería revisar. Y creo que esa corriente de advertir sobre los riesgos de judicializar la política viene de muy atrás. Y no nos debería pesar la enorme presión política que hay ahora para que eso no se revise. Porque efectivamente vemos casos que no tienen vuelta atrás. Vemos carreras políticas que están totalmente destrozadas y que cuando sale la noticia de que son absueltos aparece en una página par de un periódico escondida en el interior y no tiene ningún tipo de consecuencia para la rehabilitación de esas personas. ¿Debería tocarse eso, Paco? Yo creo que sí. Estaba acordándome ahora que un medio de comunicación nacional tuvo a bien, el día de la absolución en mi causa, decir que la sentencia, que era un jurado popular, tenía faltas de ortografía. Ese fue el titular del periódico, ¿no? Como desvirtuando al final lo que allí se decía. Desde luego no tiene sentido que se ataque de forma desmedida, que se desnaturalice y deshumanice a una persona en concreto. Esta es la primera cuestión fundamental. Y una vez solucionado eso, además, tener la opción de poder contar con los mismos medios
que lo que se estaba diciendo no es cierto, no es cierto, y además que se haya salido absuelto o que lo que se dijo fue una insidia. ¿En qué se traduce, Paco, esa deshumanización? Es decir, en el caso de Rita Barberá, los últimos meses, el último año, ¿cómo vivía ella su día a día? Ella podía salir a la calle, ella podía irse a tomar un café a una cafetería normal, ella podía hacer un acto normal. ¿Cómo es ese día a día de una persona en esa situación? Yo creo que es obvio que eso no era así. Es un día a día muy complicado, de una enorme complejidad. Y ver una cámara de televisión todos los días a tu lado preguntándote por cualquier cosa, con quién vas, dónde vas, te va generando una ansiedad personal un tanto compleja. Eso es habitual, un día cualquiera sales a la calle y está una cámara. Y tan habitual, claro. Una o varias, o varias. A veces con sillas, en la puerta de su casa. A veces con sillas en la puerta de la casa. Sí, eso lo he visto yo. ¿Esto no lo sabían? No, pero yo lo que queréis es que yo sí que lo sabía, pero lo que quiero es que lo contéis. Sentados con sillas de estas de plegables, como si estuviesen en la playa, a que saliese la alcaldesa de su casa. Con cámaras de televisión, si llovía con un paraguas, si hacía mucho sol con un parasol, un montón de gente ahí esperando. No sabemos tampoco muy bien el qué, porque esta es otra cuestión que creo desde el punto de vista de relación entre políticos y periodistas. Si yo convoco una rueda de prensa, convoco una rueda de prensa. Yo no puedo vivir permanentemente en rueda de prensa. Y en rueda de prensa, además, que es itinerante. Yo salgo de mi casa y tengo una rueda de prensa itinerante que te va acompañando durante todo el día, haciendo todo tipo de preguntas. No tiene sentido. Es lógico que haya transparencia, que se conteste a las preguntas, que si alguien se sirve al bien público desde la Administración tenga la obligación de ir al Parlamento o al Ayuntamiento, pero también contestar a las preguntas de los periodistas. Pero lo que no tiene ningún sentido... No es que sea inadmisible, es que no tiene ningún sentido que tú te levantes por la mañana, salgas a la calle y tengas una rueda de prensa perenne durante todo el día. Es que no aporta nada a la información. Es que no aporta nada a la información porque no hay información. Porque no se busca información. No hay, se está creando una información absolutamente vacía y luego se va llenando durante el día de contenido. Se crean impresiones. Se crean impresiones. Porque estamos hablando de ruedas de prensa itinerantes que te acompañan durante todo el día. Porque estamos hablando en genérico, yo le quiero preguntar a José Luis. José Luis está en unos informativos de un canal que se llama COPE. Aquí estamos hablando, yo creo que no vamos a descubrir nada nuevo, de un lado y de otro ideológico. Cuando en tu cadena, cuando en otros medios se decide hacer un seguimiento de un caso de corrupción de quien puede no compartir contigo tu línea editorial, vosotros, por ejemplo, ¿hacéis esto? ¿Mandáis a un grupo de personas con sillas de camping y los plantáis delante de una casa un día cualquiera? Evidentemente no se ha hecho nunca, jamás. Jamás, no se ha hecho nunca. Es más, yo creo que no se ha hecho más allá del caso de Rita Barberá. No recuerdo ningún otro político investigado en el que se haya hecho algo ni siquiera mínimamente parecido. Antes se ha mencionado el caso de los seres. Pero, ¿se ha hecho algo parecido en el caso de los seres? ¿Se ha hecho algo parecido? No, pero la magnitud de la figura. ¿De verdad? No, ¿qué magnitud de la figura? No es cuestión de la magnitud de la figura. En todo caso, debería ser en función de la magnitud de la investigación, digo yo. Pero que tampoco, ni siquiera, porque se trataba de deshumanizar el personaje público. Griñán y Chávez, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que su magnitud política ha sido enorme. Por otra parte, ¿lo habéis hecho? Al menos equiparable. Nunca jamás. Pero es que, insisto, creo que no se ha hecho con ninguna otra figura política más allá de la de Rita Barberá. Y eso a ella le dolía especialmente, el no poder salir de su casa, no poder asomarse. Se ha hecho hasta un chiste de mal gusto porque se asomara a la ventana de su casa. Se ha hecho con eso porque tenía permanentemente varias cámaras. Y eso de verdad, estos son conversaciones privadas, pero ella eso lo llevaba fatal, como es lógico, nos pasaría a cualquiera. Tú estuviste director de informativos en Valencia, 8 años, perfectamente, la conocías. Solo una puntualización, que es verdad que solo se ha hecho con Rita, y que creo que con el fallecimiento de Rita a lo mejor se para, pero creo que Rita solo era al principio. Es decir, hemos entrado en una fase de esto que es política naif, política espectáculo, como los niños pequeños. Entonces, se hacen horas de tertulia que se parecen mucho a un reality show, ¿vale? Es más interesante eso, que se asome a la ventana, como si fuera, perdonadme la comparación, la Pantoja. O sea, hemos entrado en una especie de programas del corazón, político corazón, ¿no? Pero es que es lo que escucha, que es lo que el público quiere ver. Que esto hay que mirar también qué sociedad tenemos, que lo que la sociedad... lo que le das... Mira, la historia de lo que le das no me vale. Sí, porque si le das, les acostumbras a darle. Si tú lo quitas, lo no me entréis en un debate sobre géneros de tertulias, porque yo tengo la sensación de que en este caso concreto, cuando tú orientas a una persona,
Cuando estamos todos de acuerdo en que esto parece que se había instaurado como un nuevo género con Rita Barberá. Cuando las informaciones les da lo mismo lo que acaban diciendo los tribunales, yo creo que no es solamente una cuestión de exhibición, yo creo que es una cuestión de intención. Pero no solo de intención, porque vuelvo a decir lo mismo. En realidad, todas las cadenas de televisión, todas, el dueño último o el que pone el dinero es conservador. Pero no le importa que la información esté orientada, por ejemplo, en ese tipo, a perseguir a Rita, porque a él da dinero. Porque hay 10 o 12 millones de españoles que son de izquierdas y ven televisiones donde se sacude a gente de la derecha. Lo demás es hacernos trampas al solitario. Y el dueño no tiene ideología, porque el dinero no tiene ideología. El dueño lo que quiere es que lo vean más millones posible para tener más publicidad y ganar más dinero. Y ahora lo que vende en televisión es esto de la política reality show, ¿no? De saber qué ha comido fulano, el perro del otro. Pareciera un coto de caza mayor. Vamos a ver, el papel que ha jugado Valencia, el que ha jugado Rita, por eso quizás no me he expresado bien antes. Yo digo que la propia magnitud, tú has citado en un par de ocasiones en otros programas a gente con imputaciones tremendas que no sabemos ni quiénes son. Carmen Heras, por poner un ejemplo, no era imputada. Y tú preguntaste una vez en el programa, me parece que yo lo estaba viendo, no estaba yo aquí presente, y creo que ninguno de los 6 que estaban supo decirte quién era a bote pronto. Y tenía un cargo relevante en el PSOE. Presidente del Partido Socialista en Extremadura. Entonces, la figura de Rita, al señor Camps también, por su magnitud y por el momento político, era cazo mayor. Es decir, yo creo que estoy absolutamente convencido de que dentro de los cálculos políticos se dio por supuesto, y está la hemeroteca, aunque la hemeroteca dice muy poco, de que ella dice en ese famoso acto en el que ella interviene en la plaza, el último, ella dice, esto va por ti, se refiere a Rajoy. Dicen, y ella repite, no sé si eso lo has puesto tú alguna vez, dicen, vienen por mí y mira a Rajoy, a Mariano Rajoy, y también por ti. Entonces yo creo que ahí ha habido también la importancia de la figura, lo ha magnificado. Sí, pero en cualquier caso, es decir, lo de el periodismo espectáculo tendría que tener una compensación de lo que no es periodismo espectáculo. Pues no se va a terminar. Quiero que veamos, porque en esa forma de desdibujar también se daba una imagen de lo que era Valencia un tanto extraña. Se decía que Valencia estaba absolutamente quebrado, se decía que Valencia era poco menos que la imagen del despropósito absoluto, del descontrol del dinero 100%. Bueno, nosotros hemos recogido algunos datos económicos. Valencia al inicio de la etapa o en medio de la etapa Rita, Valencia después. Atención. 1991-2015, Valencia sufre una transformación económica que hace que se convierta en la tercera ciudad más importante de España. Pertenece a una comunidad que en 2007 deja el grupo de regiones pobres de Europa llamadas Objetivo 1 y lo hace para pertenecer al grupo de regiones más competitivas de Europa. Infraestructuras, crecimiento, sede de la Copa de América, uno de los logros más conocidos de Rita Barberá, una ciudad que ha conseguido atraer a 23 millones de turistas al año y que solo en su celebración clave en Las Fallas logra atraer a más de 1 millón de personas. Con todo, la Comunidad Valenciana tiene abierto un debate. Con inferior renta per cápita que País Vasco o Navarra, aporta 1.453 millones de euros más de los que recibe. Pero además la Comunidad Valenciana es hoy otra. La inversión extranjera se ha desplomado más de la mitad este año, de 800 millones de euros en 2014 a 220. En Valencia, Joan Ribó anuncia una subida del IBI del 37% que da de lleno a los pequeños comerciantes. Su máxima, frenar proyectos como el Casino de la Marina Real. Dice que Valencia no se vende ni quiere ser un nuevo Las Vegas. Con estos titulares, la pregunta es, ¿puede parte de la prensa enjuiciar cómo ha hecho la gestión de Rita Barberá? Bueno, pues esa era la fotografía. Francisco Camps, Paco Camps, ¿servía para algo hacer un determinado tipo de gestión o tampoco importaba? Vamos a ver, en Valencia ha habido una gestión, que es la de Rita Barberá. Hasta el año 91 no había una gestión. Una gestión con idea, con planificación, con proyecto, con inversiones, con equipamientos en todos los barrios de la ciudad, transporte público, movilidad, jardines, colectores, hospitales, colegios. Ha habido una gestión. Hasta el 91 no hubo una gestión, hubo una administración. En los años anteriores, que os voy a decir lo que había. Pues bueno, iba el alcalde de turno puesto por el gobernador civil y aquello, pues, o por el gobierno de España, y aquello funcionaba como funcionaba. Y llegó de repente una persona que dijo, voy a gestionar Valencia. Valencia tiene que tener un proyecto definido, claro. Uno, de habitabilidad,
para ser vivida por sus ciudadanos, vivan donde vivan, tanto que habla la izquierda, desde el 79 hasta el 81, hasta el 91, perdón, gobernó la izquierda en Valencia, y barrios teóricamente populares del extrarradio de la ciudad no tenían aceras, no tenían colectores, no tenían comunicación, no tenían transporte, no tenían jardines, no tenían arbolado, no tenían alumbrado. El alumbrado de Valencia eran báculos de carretera y la señalización eran paneles de aluminio, y hoy son cajones con colores definidos que dan un mobiliario urbano que no existía en aquel momento, las marquesinas, y un sinfín, el tranvía, el metro, el autobús, y un sinfín de cosas que ha hecho la alcaldesa para una ciudad extraordinaria. Se han construido 4 puentes durante su mandato. Hay una ópera que no había. Hay un palacio de la música, hay escenario, hay cultura, hay expectación. Hay turistas, que no había ni turistas. Y esto ya, y para terminar, porque no quiero alargarme mucho, como ejemplo. Cuando yo tenía 18, 19, 20 años, iba con mi coche por Valencia y alguien me paraba y me decía, por favor, la Gran Vía X, Marqués del Turia, por ejemplo. Yo los acompañaba personalmente porque me emocionaba que alguien de fuera viniese a mi ciudad, porque no venía nadie. Y yo lo llevaba allí. Y le decía, oiga, vuelva usted por aquí, que esto es maravilloso. Y mi equipo de fútbol es el mejor, Valencia es una ciudad extraordinaria, tenemos un clima maravilloso. Cuando yo viajaba por el mundo, París, Roma, Londres, y veía gente con planos de la ciudad, me entraba una envidia brutal. Yo decía, ¿cuándo podré ver en Valencia gente con planos? Pues bien, pueden ir ahora, mañana por la mañana, a Valencia, lleno de turistas, gente con planos, y por fin Valencia es una ciudad que cambió su mentalidad y su visión fuera de la propia ciudad. El valenciano cambió su forma de entender la ciudad. Somos conscientes que somos los ciudadanos de una gran ciudad, de una de las grandes ciudades que hay en España y en el mundo. Y con eso termino, don Carlos. Y el puerto, que no el puerto, el aeropuerto, etcétera. Al servicio de España. Porque el gran proyecto de Rita Barberá era hacer de Valencia la gran capital que no discutiese nunca que España es una gran nación y que esta gran capital estaba al servicio de todos sus compatriotas, no como otros lugares de España. Y en ese proyecto siempre pensó en Valencia y en España. Pues Cintia de Anovi, le quiero que vayamos entrando ya precisamente, y le voy a pedir a Adolfo que nos vaya asesorando, comentando, etcétera, sobre el tratamiento judicial. Decía yo antes las penas, posiblemente es más allá que las penas, es la aplicación posterior o de la prisión preventiva o de en qué se traslada, el trato que se le da. Lo digo porque empezamos a tener algunos casos en España de prisiones preventivas de 2 años y espérate tú que no se sabe cuándo va a llegar el juicio oral. ¿Cuándo va a comenzar ese juicio? Cintia, vamos a ver algunas comparativas de tipos entre determinados delitos y otros que sí que afectan a la política. Adelante. Sí, aunque bien es cierto que cada caso tiene su peculiaridad, vamos a hacer algo general sobre esta comparativa de los tipos. Si se fijan en el caso de la malversación, ustedes dirán, ¿qué es esto? Es cuando una persona pública roba dinero público, se malversa dinero público. Está tipificado de 2 a 6 años de prisión. En el caso del robo con fuerza, en el caso de robar algo, por ejemplo, siendo agresivo, pues está tipificado justo la mitad, de 1 a 3 años de prisión. En el caso de los abusos sexuales, que no la violación, sino un abuso sexual, igual, de 1 a 3 años de prisión. Al margen, Adolfo, ya de la pena concreta, sobre todo, ¿cómo se aplican esas penas? En España hemos tenido, no lo sé, una especie de presión que está afectando en los procesos judiciales que están soportando determinadas personas políticas. Se está dando un trato que puede llegar a ser, yo mencionaba un caso, el caso yo creo que tiene nombres y apellidos, lo conocemos todos, es el de Francisco Granados. Independientemente de lo que se piense sobre el fondo, Francisco Granados lleva 2 años y todavía no se sabe nada sobre su juicio. ¿Este tipo de cosas son normales, Adolfo? Bueno, vamos a ver, que sea una par de precisiones sobre algo que se ha dicho que es importante, y es que no se debe judicializar la política. Si por eso se entiende que no se debe iniciar procesos que no tienen fundamento ninguno para resolver conflictos que tienen un ámbito estrictamente político, moral y no de otra naturaleza, bien está que no se judicialice. Lo que pasa es que a veces en la política, como en la empresa, en la economía o en la enseñanza, en la actividad humana en general, se producen ilegalidades que obviamente tienen que judicializarse porque afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y las legalidades e ilegalidades las determinan los tribunales. Peor que judicializar la política es politizar la justicia, que eso es muchísimo más grave. Por un lado. Por otra parte, en lo que se está diciendo aquí respecto a lo que ha sucedido Rita Barberá, el problema de España se llama linchamiento moderno. Existe un linchamiento moderno que se hace a través del papel y a través de los medios de comunicación. Y soy familia de periodistas y lo digo con todo el cariño y todo el respeto hacia los periodistas. Pero España se está pasando de la raya hace ya muchos años en cuanto al linchamiento de las personas. La
cacería, es la caza del zorro, pero en seres humanos. ¿Ha existido, está existiendo eso? Existe, ha existido, existe y va a más. El caso de esta pobre mujer es un caso clarísimo. Y por otra parte hay un tema importante, y es que el tema de los juicios paralelos es tremendo, porque no tiene solución ni tiene cura. Es decir, no hay manera de resarcir la difamación que una persona soporta en un juicio paralelo. Un juicio paralelo es un juicio hecho por no jueces, sin las garantías de los procesos y sin los recursos de los procesos y sin ningún tipo de legalidad. Es un proceso libre, es un linchamiento de papel que acaba destruyendo moralmente a una persona y acabando con su vida profesional y con su vida muchas veces familiar. ¿Cómo se soluciona eso? Como eso se hace en unas empresas de medios de comunicación que obtienen pingües beneficios con esos linchamientos, esos juicios paralelos, que paguen cuantiosas cifras a la persona que ha soportado ese linchamiento o ese juicio paralelo. Los juicios paralelos es lo que ha sufrido esta mujer. No es un problema de que se opine negativamente de ella, que es un tema de opinión libre, tampoco es un tema de que se informe inverazmente, que sería una falta muy grave para un periodista, es un problema de que a veces los medios de comunicación se erigen en jueces y no lo son, y entonces desplazan a la justicia, desplazan a la maquinaria judicial, desplazan las garantías, desplazan la legalidad y se montan unos juicios que no tienen ni principio, ni fin, ni garantías, ni recursos, y en esos juicios una persona es condenada y queda definitivamente destruida de por vida. Y eso solamente se soluciona compensando, que además es disuasorio para la empresa editora, es decir, compensándolo económicamente, es decir, a través de la defensa del honor cuando ha habido una auténtica y grave difamación. ¿Cuándo se cruzaría esa frontera? Cuando en vez de estar informándose de los hechos y decir, un juez de instrucción ha citado a tal persona, los hechos son estos, cuando se cruza, por ejemplo, a decir, no, esta persona es corrupta, se le pone ya el calificativo. Ahí se estaría cruzando. Corrupto es un insulto, no es realmente una calificación jurídica, es un concepto social y, bueno, corrupto es muy atrevido porque para eso una persona es corrupta cuando comete delitos de corrupción, si no, no es corrupta, puede ser corrupta moralmente y no por eso, y no ser, digamos, responsable penalmente por un delito de corrupción, pero ser moralmente corrupto. Hay muchas clases de corrupción, por lo tanto, depende de a qué clase de corrupción se está refiriendo alguien. Ahora bien, el problema está en que se está sustituyendo la información por las calificaciones. No se dice fulanito de tal hizo tal cosa o dejó de hacer. Dice, ha blanqueado capitales. Oiga, pero ¿usted quién es para decir si ha blanqueado capitales? O se ha malversado fondos públicos porque utilizó esto, utilizó lo otro. Esos son calificativos jurídicos que tienen que fijarlo los tribunales exclusivamente y sobre hechos reales. Yo veo, por ejemplo, en los medios de comunicación que se publican, a mí me parece una cosa atroz y no me explico cómo en España no existe una legislación que lo prohíba y además y rigurosamente. Se publican documentos y se publican conversaciones telefónicas y salen a la radio conversaciones de personas que pueden afectar a su intimidad y que además son secretas porque afectan naturalmente al secreto de las comunicaciones que están protegidas en la Constitución. Y no ocurre nada, o se publica medio documento que leído en su mitad aparece como que alguien es responsable de algo cuando ese documento inscrito en un proceso que tiene 180.000 folios no es nada. Y sin embargo ya queda definitivamente condenado y definitivamente destruido para siempre. Y esto es un problema que España tiene, que es muy grave y que hay que atajar. ¿Esas filtraciones, Adolfo, se tendrían que cortar? Es decir, ¿tendrían que estar castigadas? En Alemania eso es inconcebible. Pero no se aplica ese castigo. Paco Camps, bueno, yo recuerdo una última que apareció en la cual tú te enteraste de la supuesta acusación porque la escuchaste en una cadena de radio. Bueno, eso es atroz. Eso es atroz. Pero de todas maneras, vamos a ver, eso tiene dos vías. Investigación. Sí, dos vías de solución. De un secreto de sumario instituido por el propio juez. O sea, la investigación era secreta de policía judicial y además ese juicio estaba bajo secreto de sumario. Si se pretende atajar eso investigando la fuente de la filtración, eso es imposible, absolutamente imposible. O sea, está demostrado que eso no es posible, o sea, por mucho que se quiera. Pueden ser filtraciones de la policía, del Ministerio Fiscal, de un funcionario de quinta fila, puede ser la filtración de un procurador, de un abogado. Pero es que ni siquiera se inicia investigación. Pero es que no se debe iniciar una investigación que está llamada al fracaso. Si alguien roba en un banco, el juez instructor manda a la policía y mira las huellas y mira quién ha ido. Pero es que aquí ni se inicia una investigación. Sí se inician las investigaciones, pero fracasan porque es imposible llegar a la fuente que filtra. Lo que se puede hacer es prohibir su publicación y su edición y sancionarla y eliminar esa prueba del proceso. Es decir, una escucha telefónica que ha sido radiada
debe ser eliminada automáticamente del proceso y quien provocó la nulidad parcial de esa diligencia debe ser sancionado con una multa y pagar una compensación económica seria. ¿Esto se aplica en otros países, Adolfo? Sí, se aplica en otros países. Es decir, en Alemania, por ejemplo... ¿No estaríamos descubriendo la pólvora? No. Es decir, no es posible publicar un documento que forma parte de un sumario o de un proceso. Como no se pueden publicar las cartas privadas que un señor manda a su mujer o su mujer a un amigo o su hija a su novio. Es decir, es que esas cosas en ningún país civilizado se hacen. Aquí sí. Aquí se publican las cartas, los documentos, las cuentas bancarias, los saldos de las cuentas, los cheques... Se publica absolutamente todo y se publican hasta las conversaciones. En un país donde cualquier madre que va con un niño por la calle y le hacen una foto para un anuncio y su niño aparece en la cara del anuncio, rápidamente se siente ofendidísima porque afecta a su privacidad y a la intimidad porque su niño sale en el anuncio de los chicles. Y esto ocurre en el mismo país que contradictoriamente no tiene el menor empacho en publicar la vida y milagros de las personas a través de intromisiones de su intimidad que son absolutamente ilegales. Entonces, como es imposible llegar al origen de la filtración, la única forma es mutilar, es decir, evitar que se filtre sancionando la propia publicación. Porque si no lo puedo publicar, no pediré que me lo filtren y el filtrador no tendrá ningún interés en filtrarlo. Y eso sí se puede hacer, prohibir la publicación de esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la información, tiene que ver con el espionaje. Es decir, cuando yo publico de un sumario una carta o las diligencias de tal, o publico el extracto bancario de una mujer, de un hombre, yo soy un espía, no soy un periodista. ¿Eso qué tiene que ver con la información? Si yo no puedo informar sobre sus cuentas corrientes, ni sobre sus gastos, ni sobre su vida íntima, porque son los límites del derecho a la información. Es decir, eso es espionaje. Y eso se debería castigar. Y si no se quiere castigar penalmente, porque yo sé que la prensa montaría el número y los grandes... Pues entonces que la empresa editora pague. Y cuando hablo de pagar, como se paga en Estados Unidos. Es decir, si un señor ve publicada las cuentas corrientes de su mujer o de sus hijos en la prensa, que se lleve unos cuantos millones de euros y quedará compensado, porque al menos te llevará la alegría de que te hayan compensado en la vida. Y rápidamente dejarán de publicarse. Y este es el problema. Que algo quería preguntarle si algo de esto viene en la está incluido en la directiva europea que ahora tenemos que transponer sobre la presunción de inocencia. Bueno, y los datos, perdón, los datos están erróneos. Ahora te lo explicaré. No exactamente. En la directiva lo que se pretende es precisamente lo que he comentado antes, que públicamente no se esté acusando a una persona. Pero ¿cómo se materializa eso? O sea, ¿tiene alguna sanción? Bueno, claro, eso cada Estado tiene que adoptar las medidas legislativas pertinentes para transponer la directiva y cada uno adopta las medidas que quiere. La Unión Europea, la directiva es una norma marco que luego tiene que ser desarrollada y concretada. ¿Y la prensa aparece en algún momento? ¿El papel de la prensa? No, la prensa no aparece. No aparece, pero yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Adolfo, totalmente de acuerdo, pero pienso que no va a haber partido político alguno que vaya a imponer esas medidas legislativas por las presiones de los medios de información. Paco y Martu. Pero estoy de acuerdo contigo. Paco, que estás en el Partido Popular, Martu, que estás en el Partido Socialista. ¿Habéis tenido casos concretos, personales, cercanos, en los cuales se han filtrado cosas que posteriormente el proceso ha acabado en nada, pero sin embargo la imagen del afectado había quedado laminada? Bueno, yo lo he contado antes. Todos hemos leído trozos de los informes del Tribunal de Cuentas, de los borradores del informe del Tribunal de Cuentas sobre el tranvía de Parla, donde parecía que el ayuntamiento se lo habían gastado todo y habían ampliado el presupuesto y unas barbaridades tremendas, y eran filtraciones de supuestos informes del Tribunal de Cuentas. Los informes del Tribunal de Cuentas eran públicos. Primero de los borradores. Ahí no. De los borradores, porque el informe del Tribunal de Cuentas final, el que está negro sobre blanco con el sello del Tribunal de Cuentas, dice que el ayuntamiento no tenía competencias para licitar y que eso había sido el consorcio de transporte. Luego el verdadero informe del Tribunal de Cuentas no dice las otras cosas que se han filtrado. Por tanto, no eran informes, sino lo que prepara los borradores que preparan unos y otros, y se sacan trozos. Bueno, y acabamos de ver que se ha dicho en el sumario de la Púnica, me parece que es como está contando todo lo que se le ocurre para intentar rebajar su condena, que no me acuerdo ahora el nombre del principal... Granados. No, Granados no, el Marjaliza. Marjaliza está contando al juez todo lo que quiera oírle, pues Marjaliza ha estado contando
también se supone que en un sumario, que tiene secreto de sumario, que si regaló una televisión que no sé qué, que ya ha salido incluso la funcionaria del ayuntamiento, la que estaba antes, la que sigue ahora, que no tenía nada que ver con el partido, que es de la funcionaria, es decir, aquí por orden del consistorio todo regalo que se llegaba se devolvía, por tanto no hay tal regalo, pero ya se ha contado, y yo discutiendo por las redes con gente, te dicen, bueno, ¿y la televisión de Tomás qué tal? Oye, y la televisión no la ha visto Tomás en su vida, pero ya se ha quedado con la televisión colocada para siempre. Da igual que lo desmientas, que seguirá ahí. Claro, pues por eso te quiero decir que claro que lo hemos vivido, esto es un calvario. Se lo digan a él. Pues eso. Sí, no, los datos que se han publicado en la pantalla respecto a la malversación de fondos públicos hasta 6 años, no es así. Son hasta 6 años, en ciertos casos hasta 8 y pasando de 250.000 euros hasta 12. Quiero decir que las penas de la malversación de fondos públicos son elevadísimas. No, si hemos cogido el caso más modoso... Y luego los abusos sexuales, claro, que no es lo mismo que las agresiones sexuales. Lo que sí es verdad que hay una falta de equilibrio entre, por ejemplo, la protección del patrimonio público, que llega hasta 12 años, y la vida. Un homicidio, sin más, tiene una pena entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15 años, y no es un asesinato, es un homicidio. O sea, el homicidio a palo seco, sin mayores adornos de agravación o de atenuación, tiene entre 10 y 15. Bueno, la pena normal podría ser 12. Pues exactamente la de malversación de fondos públicos a partir de 250.000 euros. Es decir, que España valora negativamente llevarse 252.000 euros del patrimonio municipal que matar al concejal de enfrente. Todo lo que estamos diciendo verdaderamente enloquecida. Adolfo, todo lo que estamos diciendo tiene una repercusión en que determinada gente que podría estar en la política haya decidido, allí yo no voy, vamos, pero ni harto de vino. ¿La pregunta es para mí? Sí, sí. No, yo no creo que eso os lo hago a todos. Si determinada gente con talento, determinada gente que podría aportar en la vida política está saliéndose fuera viendo que acaba convertido, como tengas un patrimonio en determinado sitio, un patrimonio elevado, linchamiento público. Que en caso de que tengas un proceso, cualquier cuestión, se te planta una querella, aunque luego quedes libre, quedas muerto en la vida pública y quedas muerto para la posterior vida profesional. ¿Está teniendo una repercusión en el tipo de capa política que estamos teniendo? Eso es un estudio sociológico que no soy capaz de responder, ¿no? Pero yo no veo que disminuyan las vocaciones políticas, más bien aumentan. Pues yo creo que hay mucha gente que no se dedica a la política. El número como el nivel. Claro, yo me refería más al cualitativo que al cuantitativo. El cualitativo, evidentemente, desanima. Si uno hace un cálculo... No, pero perdona, si uno hace un cálculo de compensaciones... Todo esto desanima. Es un paso muy... La política está mal pagada, punto 1. Y punto 2, te linchan a la primera de cambio, no sé quién presenta una denuncia y de repente no sé quién te abre una investigación, un juez te abre una investigación. Y tu partido político... Bueno, el de Murcia, 20, el de Murcia tiene 20, ¿no? Le han presentado 20 ya, ¿no? Bueno, yo no creo que la política esté mal pagada. Está mal pagada la Guardia Civil, está mal pagada la policía, está mal pagado los bomberos, está mal pagado muchos funcionarios que se dejan la vida y que se sacrifican la vida en beneficio de los demás por 4 duros. Yo conozco a vos el sobresueldo de una Guardia Civil que está integrada en una banda, en un comando de ETA, jugándose la vida, y le pagan, creo que son al mes, más de 400 euros de complemento. Eso sí que está mal pagado. Cuando esto está mal pagado, yo creo que no debemos decir ninguno que la política está mal pagada. Yo creo que no. Lo que está es maltratada de otra forma. Y está maltratada fundamentalmente por los juicios paralelos. A los políticos se les trata mal porque se han convertido en el pim pam pum. Y se han convertido en el pim pam pum porque al hilo de ciertos casos de corrupción reales, que han sido juzgados y han sido condenados, se producen otros muchos casos que son de corrupciones ficticias, inventadas, que se han integrado en la dinámica de la lucha política. Es decir, se inventan los casos de corrupción con la finalidad de perjudicar y hundir al adversario político. Y eso sí que es judicializar la política. Eso sí, los procesos inventados. Y en eso tiene una importante participación los medios de comunicación, los juicios paralelos. Y eso requiere no digo un tijeretazo en la libertad de expresión y la libertad de información, en absoluto, pero sí una delimitación del campo propio del periodismo. Yo soy hijo de periodista y a mi padre jamás le vi cuando yo era niño y he nacido y he mamado ese ambiente calumniando ni difamando a nadie y hacía artículos con opiniones muy duras sobre cosas, pero y mi hermana. Es decir, quiero decir con esto que yo creo que la prensa debería autoexaminarse y regresar a su auténtico campo, que es informar bien, informar verazmente, dar opiniones ecuánimes y enriquecer a la opinión pública, no envenenarla. Y eso es lo que yo creo que debe hacer. Eso es una asignatura pendiente de los medios de comunicación. Pues Adolfo, Alfredo,
Paco, Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema del fallecimiento de Fidel Castro y del trato que se le ha dado. Vamos a mostrar qué es lo que ha ocurrido y vamos a mostrar las reacciones de algunos de los mismos que, por ejemplo, le negaban un minuto en el Congreso de los Diputados de respeto, de silencio a Rita Barberá. Atención. ¡Viva la revolución! ¡Sí por Cuba! Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Hemos perdido un gran referente moral, ético y político. Es un gran hombre. Ha marcado una parte importante de la historia. Ese legado de Fidel Castro y de la revolución cubana es honor y orgullo de todos los latinoamericanos. De esa capacidad también de luchar por un mundo más justo. Sin duda alguna estamos ante una personalidad que ha marcado una parte importante de la historia. Bueno, se va una figura histórica fundamental para entender el siglo XX. Es un gran hombre y una persona que pertenece ya por mérito propio a la historia. Todas las personas de mi generación, cuando hablamos de Fidel Castro, cuando pensamos en él, vemos todo lo que tuvo de esa capacidad también de luchar por un mundo más justo. Daniel Lacalle, bienvenido. ¿Qué tal? Eva Yarandi, muy buenas, y Manuel Llamas, que se incorporan con nosotros. Daniel, te lo pregunto a ti primero. ¿Ves algún tipo de equilibrio entre la forma de tratar a unas personas y la forma de tratar a otros? Bueno, a mí me parece impresionante que se trate con esta alegría, ¿no? a Fidel Castro, que ha sido una auténtica debacle económica para Cuba. O sea, Cuba es un país que se habla de que hay un bloqueo y que Estados Unidos lo ahoga. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba. Cuba tiene tratados bilaterales con más de 27 países. Cuba ha dilapidado más de 6 planes Marshall, el equivalente a más de 6 planes Marshall, de ayudas de la Unión Soviética durante todo el tiempo en el que estuvo recibiendo subvenciones. Y a pesar de todo, tiene el salario más bajo del mundo, el salario mínimo más bajo del mundo. Tiene, bueno, pues tiene una de las cartillas de racionamiento más tristes que se pueden presentar ante la opinión pública. Y se está hablando como si fueran unos logros de la revolución absolutamente alucinantes. Quiero decir que hoy ha habido en las reacciones, ahora vamos a ver una serie de datos de lo que ocurría ahí, Manuel Llamas, Eva Yarandi, pero en las reacciones que hemos visto, yo sí que he notado una pequeña diferencia con respecto a lo que se podría considerar habitual. Y es que veíamos mensajes mucho más favorables de Pablo Iglesias, de Alberto Garzón, ya ni hablar, y sin embargo, por ejemplo, una persona como Pedro Sánchez se mantenía claramente distante y decía algo así como con el pueblo cubano hasta que alcancen la democracia, lo cual obviamente lleva implícito que considera que no había democracia. Tampoco que sea un gran descubrimiento, pero teniendo en cuenta los planteamientos que se han hecho desde algunos de los rincones de la izquierda, dices, oye, empieza a haber una distancia, y de hecho así lo recogía, por ejemplo, el diario El Confidencial. Las distintas formas de posicionarse frente a esto. Eva Yarandi, Manuel Llamas. A ver, es evidente que en la vida de una persona y en la vida política de una persona se pasan por luces y por sombras y no se puede catalogar en blanco y en negro, pero es evidente que igual que el origen que llevó a Fidel Castro a tomar el poder en contra de una dictadura que además estaba apoyada por Estados Unidos, es verdad que después se fue radicalizando y llegando a unos términos de una absoluta dictadura, es decir, hay encarcelados presos políticos, ha habido un montón de disidentes, mucha gente exiliada, es decir, una cosa es cómo empezó, que es verdad que fue una revolución socialista, que es verdad que fue un líder que era dijéramos alabado por por muchos países latinoamericanos que en ese momento estaban en procesos y sobreviviendo a dictaduras, muchas de ellas financiadas por Estados Unidos, que intervino en revoluciones también en África, pero evidentemente lo que él llevaba a cabo, o lo que quería haber llevado a cabo, que dijo primero la revolución y después las elecciones, pues las elecciones se las dejó en el camino y nunca más se supo de ellas. Bueno, evidentemente creo que sí que hizo cosas buenas al principio, que el origen de esa revolución creo que fue positivo, creo que tuvo buenas razones para llevarlas a cabo, pero que evidentemente después se distorsionó y acabó en una dictadura
que vayamos más que a una valoración de lo que ha sido la dictadura cubana o de lo que es la dictadura cubana, que sigue obviamente con Raúl Castro, os pido que hagamos una valoración del posicionamiento de los líderes políticos, porque veníamos de hablar, Manuel Llamas, del tema de Rita Barberá. Os leo algunos de los mensajes que han dejado, por ejemplo, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha hablado, ha dicho, con sus luces y sus sombras, se va un referente de la dignidad. Ha utilizado la palabra dignidad, un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana. Posiblemente los más llamativos ha sido Izquierda Unida en sus mensajes y Alberto Garzón. Alberto Garzón dice: Fidel fue una de esas personas que desafiaron a lo establecido, empujados por un sueño, un mundo más justo, una sociedad sin clases. Izquierda Unida directamente ha dicho: hasta la victoria siempre, camarada Fidel Castro. Manuel Llamas. Yo creo que es evidente la doble vara de medir de la extrema izquierda, de la izquierda en general, con respecto a sus dictadores y con respecto al resto de políticos, ¿no? Yo creo que este caso ejemplifica pues, la mediocridad moral e intelectual de la izquierda española y también de la izquierda internacional. Tú faltando el respeto en general a 10 o 12 millones de españoles. De la extrema izquierda, muy bien, de la extrema izquierda española, sin ningún género de dudas, y de la izquierda en general. Yo creo que ante dictadores de la calaña y de la catadura de Fidel Castro no caben medias tintas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Fidel Castro no solo era un dictador, era un asesino, era un sátrapa, era una persona que ha asumido en una dictadura terrible durante 60 años a todo un pueblo, con más de 11 millones de personas, con cifras encima de la mesa, ¿no? Es decir, 100.000 muertos entre fusilados, entre gente que se ha ahogado intentando salir de la isla, que ha dejado la isla absolutamente arruinada. Y yo creo que con respecto a este tipo de personajes no caben medias tintas. Yo creo que todos los que se consideren demócratas deben condenar con la misma firmeza a Fidel Castro. Y en el caso este concreto se ve perfectamente la doble vara de medir, porque 2 o 3 días antes veíamos cómo Alberto Garzón en Twitter justificaba el hecho de que Podemos se levantara del Congreso y no participara del homenaje a Rita Maestre tras el fallecimiento tras el fallecimiento esa misma noche, y lo justificaba diciendo que ellos no podían homenajear a una persona corrupta sin presunción por delante. Bien, y eso se compara ahora con las loas absolutamente vergonzosas a Fidel Castro, hablando de líder revolucionario, hablando de referente, de dignidad de los pueblos. Pero ¿qué dignidad puede tener este personaje que, insisto, ha sido un dictador atroz y que ha permitido que siga instalada la dictadura en Cuba? Y veremos por cuánto tiempo. Es decir, yo es que esa doble vara de medir es lo que no tiene ningún tipo de justificación. Y además es totalmente incoherente. Ellos se levantan y no participan del homenaje de Rita Barberá porque es corrupta. Y Fidel Castro, que ha amasado 800 millones de euros como fortuna personal, a través, lógicamente, de las corruptelas, que ha sido un dictador y un sanguinario, a ese entonces, sin embargo, hay que darle homenajes todos. Vamos a publicidad, volvemos. Tienes la palabra, Martu. Volvemos enseguida con este tema. Martu, te doy la palabra ahora mismo, pero Cintia de Llanovi, le vamos a hacer un balance de esa etapa, la etapa en la que Fidel Castro ha estado como dictador, ahora continúa Raúl Castro como dictador cubano. Vamos a ver ese balance. Sí, un balance de unos casi 60 años de una dictadura comunista tirana en la que se ha saldado con algo más de 7.000 asesinatos. Y es que era tan grave esta dictadura que no solamente eran personas adultas, sino también se saldó con 93 muertes de niños, niños balseros y niños que acababan desaparecidos. Al margen de eso, también se puede hablar de una persecución, si lo hablamos en términos de presos, los presos políticos, 20.000 presos políticos. El número de cárceles desde que empezó Fidel Castro hasta hoy ha incrementado una barbaridad, de 14 cárceles a 200 cárceles en la isla. Y cuando hablamos de periodistas, según los datos de Periodistas Sin Fronteras, se aplicó lo que ustedes ahora probablemente la izquierda llama de forma peyorativa la ley Mordaza. Fue allí en Cuba donde nació la ley Mordaza, donde se metía en prisión a periodistas independientes y libres por expresar sus pensamientos. Y ya por último vamos a ver un balance, que este es muy importante porque 2,5 millones de cubanos están exiliados. Esto ha sido el balance de una dictadura
muy larga en Cuba que se ha saldado con estos datos. Cintia, muchísimas gracias por esos datos. La mayor parte de esos datos están sacados de Archivo Cuba. Archivo Cuba tiene directamente cotejadas esas muertes, esos asesinatos. Hay otro que es el de Periodistas Sin Fronteras, que ha convertido una de las informaciones que está dando Periodistas Sin Fronteras es que con esa cifra han conseguido que en una isla, en un país con 11 millones de habitantes, se haya puesto como segundo en el ranking de más periodistas hechos presos en prisión, con 11 millones. Solamente le gana China, con 1.300 millones de habitantes. Es la única que estaría por delante de Cuba en cuanto a detención e introducción en prisión de periodistas. Martu. Sí, yo para contestar a Manuel, yo soy una persona de izquierdas y no tengo ningún problema en decir que Fidel Castro me parece un sátrapa, un dictador, un genocida, como me lo parece Kim Jong-un, como me lo pareció Franco, como me lo pareció Hitler, como me lo pareció Stalin. Es que yo no distingo entre genocidas, asesinos, dictadores. Para mí no los hay buenos y malos en función de que sean de derechas o de izquierdas. Yo creo profundamente en la democracia, en la libertad y en la justicia, y todas estas cosas no se dan en este caso. Por tanto, esa diferenciación entre izquierda y derecha para estas cosas me ha ofendido. Estarás de acuerdo conmigo en que tu opinión, opinión es minoritaria. No, no lo es. No lo es. Ah, no, pues yo he escuchado muchos líderes de izquierda estos días. En el Partido Socialista no habrá nadie que no te haya negado que sea un dictador. Yo nadie. He dicho que hay medias tintas y que yo creo que cuesta mucho decir las palabras por su nombre. Yo he escuchado muchos reportajes y muchas declaraciones estos últimos días a periodistas, analistas y políticos a nivel nacional y a nivel internacional, y muy pocos han dicho claramente que era un dictador brutal, que era un dictador asesino, que ha asumido... Y todos, sin embargo, se han centrado, y con esto acabo, se han centrado en loar que era una figura muy respetada, que era un referente político. Entonces eso es ocultar la realidad. Voy a terminar, que yo te he escuchado, pese a que me ofendías gravemente con lo que decías y he esperado a escucharlo. Bueno, yo dejando claro que desde la izquierda tenemos claro quiénes son dictadores y asesinos, de derecha, de izquierda, de centro, medio pensionistas, y no los vamos a defender, ¿no? Otra cosa es negar que ha sido una figura política que ha marcado el siglo XX, es que lo ha marcado, es que parte de lo que ha ocurrido en las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con Europa, sus relaciones con Rusia, con la URSS entonces, con China, han marcado el siglo XX, y decir lo contrario sería también engañar, pero esto no es loarle, no es para bien. Ha habido otras figuras que han marcado el siglo XX, que ha sido Hitler o Stalin, y no creo que nadie en su sano juicio te pueda decir que Hitler o Stalin eran buenos. Lo ha marcado para mal, estoy de acuerdo contigo, Martu, pero no se ha destacado eso, no se ha destacado que lo haya marcado para mal. Termino. Estuve el año pasado en verano en Cuba, que pues de viaje de novio me fui allí con esa idea romántica que uno tiene de la Revolución Cubana por verla, ¿no? Y lo único que vi allí es un país pobre de solemnidad, con dos sociedades distintas, las que están cercanas al régimen, policías a punta de pala, bien pagados, y un pueblo maltratado, y además de maltratado, resignado al maltrato, que han hecho de la miseria una forma de vida. Quiero decir, que yo ahora cuando dicen, bueno, ha muerto Fidel y cambiará todo, yo no veo ambiente de cambio, porque las cosas más absurdas del mundo, tienes un pueblo que pasa hambre porque no tienes medios de producción ninguno y porque la isla es un solar, pero está prohibido que tú en tu casa plantes 2 tomates, una lechuga y tengas 2 gallinas, porque eso es propiedad privada. Este es el absurdo en el que vive en Cuba. Entonces a mí no me oirás jamás defender a los Castro, ni me oirás defender a Maduro y a Chávez, ni me oirás defender a Franco. Quiero decir, no me oirás jamás defender a un dictador, ni decir vivimos un tiempo de extraordinaria placidez o aquí la economía creció mucho con Franco, que eso también lo hemos oído. Yo no dulcifico a ningún dictador, ni de los buenos, ni de los malos, ni de los reguleras. Me he referido a ti concretamente en algún momento, que he dicho que la izquierda en general, pues no, pero es que española, internacional, y la extrema izquierda en concreto han alabado la figura de Castro. Yo, por ahondar en lo que dice Martu, os quisiera leer lo que es la cartilla de racionamiento de este sitio, que se alaba como que hay una política social magnífica. Atención, cartilla de racionamiento para un mes: 5 huevos, 5 libras de arroz, media libra de aceite, un paquete de café mezclado con chicharro, no vaya a ser café de verdad, 3 libras de azúcar blanca, 1 libra de azúcar morena, media libra de frijoles, 1 kilo de sal cada 6 meses, una caja de fósforos, una libra de pollo al mes, medio kilo, y 3/4 de libra de pollo por pescado, porque como es una isla y no les dejan ya ni pescar, pues ya no pueden tener ni siquiera pescado, pollo,
Y esto... Se dice, no, pero es que esto es el bloqueo. Esto con Estados Unidos siendo su quinto socio comercial, con 27 tratados comerciales con distintos países del mundo, recibiendo petróleo mucho más del que consume de Venezuela, porque vende el excedente. O sea, una sociedad total y absolutamente subvencionada que se ha dilapidado toda la ayuda de la Unión Soviética, como comentábamos antes, más de 6 planes Marshall, y que le echa siempre la culpa al enemigo exterior, ¿no? Y encima estamos escuchando por aquí que si referente de dignidad con periodistas en la cárcel, con 93 personas todavía en las listas que no se sabe dónde están, etcétera. O sea, que tenemos que ver algo que ha sido una auténtica debacle económica. Vamos a ver a otra de las personas que ha homenajeado, que ha rendido homenaje a Fidel Castro. Atención. Para las grandes mayorías en Cuba, y para mí y para nosotros en este caso, para la izquierda abertzale en este caso, siempre seguirá siendo un referente. Y todo el mundo tiene que hacer lo que esté en su mano. Y creo que acusar de terrorismo por una pelea es un despropósito que no ayuda a la paz. Y por tanto creo que aquí hay un pueblo diciendo que no hay que poner las instituciones al servicio de otra cosa que no sea la paz. Monedero no hablaba de Castro, Monedero lo que estaba era en esa manifestación que se ha hecho precisamente para evitar que se les acuse de terrorismo a las personas que han linchado a 2 guardias civiles y a sus parejas. Se sumaba a esa movilización y les daba respaldo. Pero os quiero preguntar, el modelo cubano, el modelo venezolano, en estos momentos hay una serie de partidos que los siguen exhibiendo. Es decir, vosotros habéis contado en qué ha acabado un régimen en el cual se ha recibido dinero a las puertas, en el cual han tenido ayuda de la Unión Soviética durante todo el tiempo en el que duró la Unión Soviética, etcétera, etcétera. A fecha de hoy, Daniel, ¿tú puedes entender que haya gente que siga planteando que eso, que se ha convertido en cartilla de racionamiento? Yo recuerdo otra persona que lo decía, luego se enamoró de Podemos, era Pedro Sánchez, y decía, es que el populismo trae la cartilla de racionamiento. Luego, al mes se había olvidado de que traía la cartilla de racionamiento y pensó que lo que traía era la presidencia. ¿Tú te parece normal, te parece medianamente comprensible que hoy, a día de hoy, a fecha actual, se esté exhibiendo esto como un modelo económico? Hombre, yo lo puedo entender perfectamente porque los que viven excepcionalmente bien en Cuba y en Venezuela son los boliburgueses y por supuesto que lo entiendo. No hay nada mejor que te pueda pasar que caer en la parte que se lleva los dólares y que se va a vivir a Coco Plum en Miami, ¿no? No, eso, vamos, lo puedo entender perfectamente. Sí, y cuando se consigue un estado clientelar en el que tienes a toda la población rehén, entonces, y además, claro, como siempre le echas la culpa al enemigo exterior, la guerra económica, no sé qué. Fíjate que siempre hay guerra económica cuando gobiernan ellos. Luego, cuando gobiernos como Correa no se dedica a hacer esas locuras, como ha pasado, monetarias, por ejemplo, como ha pasado en Venezuela, resulta, oh sorpresa, que no tiene guerra económica a pesar de tener la misma ideología, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso, pero sobre todo es muy entendible. Claro que es muy entendible. Tú sabes el poder que tiene todo el elenco, no solamente los hermanos Castro, sino todos los que son los grandes líderes del Partido Comunista de Cuba. Vamos, ese poder no lo va a tener ningún político, ninguna casta en ningún país democrático. El poder, perdón un momento, el poder y el dinero. El dinero porque, sobre todo. Como acabamos de ver, dejó entre 800 y 1.000 millones. No sabemos todavía muy bien. Los Maduro son multimillonarios. ¿Has visto el juicio de los Chávez, ni te cuento. ¿Has visto el juicio de los narcosobrinos? El narcotráfico, vamos, hasta aquí. O sea, que ellos viven de maravilla. Y luego estos que están aquí, los Podemos, estos es que han estado allí viviendo de la mamandurria de varios millones de euros que han recibido de sus fundaciones y sus rollos estos. Y son los que han estado allí con los cubanos también, por eso les quieren tanto, asesorando y recibiendo cantidades extraordinarias de dinero. Los cubanos no dan nada. No, digo que han conocido allí a los cubanos. Yo decirle... Hay un detalle, solo te digo nada más, es que tiene que llamar la atención desde una perspectiva de izquierdas, tendría que llamar, desde cualquiera, que es el carácter hereditario que tiene el poder, si os fijáis. Es decir, además no es un fenómeno exclusivamente cubano, es decir, está primero familiar, está Fidel, está Raúl y ahora Alfredito.
que es el que viene fuerte porque ha controlado, que es el sobrino de Fidel, el hijo de Raúl, que es el que controla el G2, el servicio secreto, y cuya formación fue una formación precisa, perfecta y extensa, se produjo en la KGB soviética. O sea, con lo cual es un licenciado en los cursos superiores de la KGB. Luego, el tío del tema lo conoce. Pero que es un fenómeno que se produce en Corea del Norte, si os fijáis, hereda el padre, el abuelo y el otro, que es una cosa que tiene que llamar la atención, ¿no? Mira, yo lo que sí veo aquí es una incoherencia grave cuando estamos criticando que para mí todas las dictaduras, ninguna, por supuesto, se puede defender, pero es evidente que aquí tenemos un país como Estados Unidos, y ha habido otros países que ha apoyado dictaduras fascistas en Latinoamérica, y que en las que también había cartillas de racionamiento. Es decir, si criticamos, criticamos todo. Pero criticamos todo. No, claro que sí. Pero nosotros no hemos dicho nada de luces y sombras. Aquí la única que ha hablado de luces ha sido tú. Hay una cosa mucho más larga que un discurso de Fidel Castro, que es contar sus 60 años que ha estado aquí el señor, casi 60, gobernando. Y hay que verlo todo, es decir, hay que verlo todo en perspectiva. También. Es decir, cuando este señor hace la revolución, había una dictadura precisamente apoyada por Estados Unidos, y Estados Unidos tenía muchísimo poder dentro de la isla, con los grandes latifundios que tenía de azúcar, no sé si me equivoco o no, y que tenía de alguna manera apropiada la tierra. Es decir, es una revolución socialista, llevó a cabo al principio cosas positivas, pero vamos a ver, déjame terminar, llevó cosas positivas al principio y evidentemente luego terminó en una dictadura que para nada en absoluto es loable, ni defendible. Con todo mi pero cariño, es cierto que eso es exactamente lo mismo que se dice en algunos círculos sobre Pinochet, y no es aceptable. Pero si yo no estoy defendiendo nada, pero entonces, ¿cuál es tu opinión de Estados Unidos cuando financia económicamente y militarmente? Aquí los temas se marcan a través del director del programa. No nos vamos a ir a discutir qué ocurría en los años 60 o 70. Pero vamos, que en aquella época la Unión Soviética financiaba unas dictaduras y Estados Unidos otras. Ahora, escuchar a Otegi produce un escalofrío. Y otra cosa, no he visto un solo mensaje de algún dirigente o militante socialista que alabe esa dictadura. Pero, por ejemplo, lo que han dicho es que es una figura histórica que ha marcado el siglo XX. Y ya está, ¿no? Y no podían haber dicho que era un dictador. Mejor o peor. Y lo es, mira, y es una persona que se puede decir también de él muy coherente. Tiene la coherencia del verdugo, porque es lo que tiene, la coherencia del verdugo, es perfectamente coherente. Después tiene unos intereses personales. Pero dicho esto, a mí lo que me ha estremecido es haber visto a Otegi, siendo quien es, alabando al personaje. O sea, lo de Otegi, justo el día en que Monedero se pasea con los de Alsasua, y que bueno, mañana será invitado en Televisión Española en los desayunos, seguro, para que cuente su película, porque eso es lo que nos toca mañana. Pero en el caso, yo estoy con lo de Martú. El que es malo, donde no, evidentemente, y ha muerto mucha gente. Este era muy listo, pero muy malo. Desde el principio. Quiero que hagamos un repaso. Estudió los jesuitas, eso debe imprimir carácter. Vamos a hablar precisamente de las recetas económicas que se están planteando, porque esta misma gente, con respecto a los problemas que tenemos en España, dice, no, esto es muy sencillo, que se eleve el gasto. ¿En qué partida? No, en todas. Hay problemas en sanidad, que se eleve el gasto. Hay problemas en pensiones, que se eleve el gasto. Hay problemas en educación, que se eleve el gasto. En cada una de las partidas van diciendo lo mismo. Yo quería repasar contigo, Daniel, si estas recetas son aplicables o no son aplicables. Vamos a ver el temor que tiene en estos momentos la gente. Hemos sacado las cámaras y le hemos preguntado a la gente. A gente pues de un perfil, bueno, de todos los perfiles, pero también hay gente más joven y le hemos preguntado, ¿usted cree que va a cobrar la pensión? Yeah. Atención, en estos momentos, ¿cuál es el sentimiento que tiene la gente? Yo estoy absolutamente seguro de que no voy a cobrarla. Algo harán para arreglarlas, pero probablemente lo de cobrar el 80 o el 90% del sueldo se ha terminado. Cobraremos la pensión, les interesan los jubilados, pesan mucho los votos de los jubilados. Sí que lo tememos. La gente tiene que vivir después de haber sido activo durante tantos años, ¿no? Tengo bastantes dudas de que me llegue algo del dinero que está destinado para las pensiones. ¿Cree que vamos a poder cobrar la pensión también nosotros, los jóvenes? Ya nos subirán impuestos de otra manera. Está Rajoy en el poder y están garantizadas.
Deberían de prestarle más atención a las pensiones y a otros muchos más temas. Es muy utilizable como arma política, de echarle la culpa al que está en el gobierno y tal, y es mucho más fácil eso que buscar soluciones, la verdad. La pirámide está invertida y hay que tomar soluciones en ese sentido. No puede haber 54 diputaciones, no puede haber los parlamentos regionales, nacional, europeo, más otros organismos supranacionales que nos cuestan un dineral. Lo dejan siempre para lo último. Bueno, Daniel, vamos a hacer un repaso con tu pizarra, que ya te está haciendo famoso. Vamos a hacer un repaso de si se pueden aplicar determinadas subidas, cómo están nuestras cuentas, qué es lo que se podría hacer, si se tiene que meter mano al gasto de la administración, al gasto social, si al revés se puede incrementar el gasto social. Ve diciéndonos más o menos qué es lo que habría que hacer para conseguir mantener nuestro estado del bienestar. Bueno, lo primero que hay que hacer, que ya contábamos en el año... Para este año ya contábamos con 10.000 millones más de recursos para las comunidades autónomas. Por lo tanto, una de las cosas que teníamos que hacer era, como sabes, el año pasado casi todas las comunidades autónomas elevaron su déficit por encima del 0,5% que tenían. Bien, una de las cosas que teníamos que tener para este año 2017, para el año 2017 en particular, es que no se aumentase el gasto por encima de lo que ya se había de recursos adicionales. Bien, ese es uno de los elementos esenciales. El Estado central también tiene que mantener intacto, ¿vale?, el gasto que tenía en el año pasado. Bien. Los ayuntamientos... En ninguna de las dos partidas debería haberse incrementado el gasto. No tendría por qué aumentarse el gasto, sobre todo porque hay ingresos adicionales. Daniel, ¿tú temes que con las negociaciones que se están teniendo ahora para sacar adelante los presupuestos se va a hacer lo que tú estás diciendo o se va a elevar el gasto? ¿Cuál es el elemento fundamental de riesgo? Bueno, pues al fin y al cabo, con las comunidades autónomas tuvimos un déficit importante, tuvimos los grandes elementos de salida del déficit fueron las pensiones, la seguridad social, ¿vale? Y por otro lado también fueron las comunidades autónomas. ¿Qué ocurrió? Pues casi todas incumplieron su techo de déficit. Bien, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que si se entra en un periodo de relajación de esas exigencias, etcétera, pues ese déficit, que déficit significa gastar más de lo que se ingresa, No pensemos que el déficit es poco y que estamos sumando 0,5%, 17, ¿vale? Bien, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es controlar mucho este tema. ¿Por qué? Porque entre el déficit de la seguridad social y el de las comunidades autónomas, pues probablemente es por donde salgan esos 7.500, 7.700 millones que comenta la Comunidad Europea que hay que recortar. Pero si además nos pasamos, tendremos que recortar más, ¿no? Es decir, ahí está el gran riesgo. Diputaciones, que se habla mucho, sobre todo por parte de Ciudadanos. ¿Habría que hacer algo con esta partida? ¿Habría que recortarla? Ellos hablan de quitarlas. Claro, ellos hablan de eliminar las diputaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de eliminar las diputaciones? ¿Van a despedir a los funcionarios? ¿Van a despedir a los trabajadores de las diputaciones? Ese es el gran tema. Porque, claro, cuando se habla del coste de las diputaciones, pues primero no lo sabemos a ciencia cierta, no lo tenemos exactamente valorado. Pero bueno, pues se habla entre 15 y 25.000 millones de euros. Bien, pero eso incluye toda una cantidad de partidas que no se podrían tocar, entre ellas muchas de las actividades que hacen esas diputaciones que pasarían directamente o a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas. Pero el tema es saber ¿cómo se iba a racionalizar eso? Es decir, a mí me parece interesante que se diga, oiga, se va a quitar las diputaciones, pero ¿cuánto de ese gasto se va a ir a las comunidades autónomas? ¿Cuánto va a ir a los ayuntamientos? En realidad no se está hablando de una reducción de gasto y sobre todo no se está hablando de qué se va a hacer con los trabajadores. Por otro lado, si hay algo que se ha demostrado en este periodo de los últimos 4, durante la crisis, es que las diputaciones no han tenido un efecto bastante malo en general, sino de hecho han vertebrado mucho las relaciones entre unas comunidades autónomas que tenían una relación con el Estado central cuando menos difícil por el tema de los recortes, ¿no? Los ayuntamientos se han portado magníficamente. Los ayuntamientos están contribuyendo positivamente a las cuentas públicas. ¡Oh, sorpresa! ¿Por qué?
Porque nos han subido a todos el IBI, porque nos han subido a todos el IBI, porque se ha subido muchísimo la imposición local. Los ayuntamientos, en cualquier caso, ahora mismo no son una fuente de riesgo en cuanto a la financiación. Vale, o sea que el problema lo tendríamos en el Estado central y en las comunidades autónomas. Y el gran elemento... Vamos aquí, sí, exacto. Entonces, la gran pregunta, si consiguiésemos meter dosis de austeridad en el funcionamiento, es decir, no en la prestación de servicios, en el funcionamiento del Estado central y de las comunidades autónomas, en lo que gastan en los ministerios, en sus departamentos, en su quehacer diario, etcétera, ¿se podría evitar que se tuviese que meter tijera en las prestaciones? Aquí no se tiene por qué meter tijera. Aquí no se tiene por qué meter tijera porque si se hace lo que hay que hacer aquí. Si uno lo pone todo el gasto social, incluyendo lo que es prestaciones por desempleo, son alrededor de 183.000 millones, si quitamos las prestaciones, todo el gasto social. Por lo tanto, de un gasto total es menos de la mitad del gasto total que tenemos. Por lo tanto, aquí no hay por qué meter la tijera. De hecho, una de las grandes cuestiones que siempre se cuenta es que dicen, no, es que las comunidades autónomas gastan la mayoría, más del 50% en sanidad, en educación y en servicios sociales. Bien. De acuerdo, no pasa nada. La cuestión es que la cantidad de cosas que hay de duplicidad de esas administraciones paralelas, etcétera. Pues solamente, por ejemplo, y es un número que es de sus propios presupuestos, solamente la Junta de Andalucía tiene una administración paralela que son casi 7.000 millones de euros, sus propios presupuestos. ¿No es? ¿Se podría achicar esa administración paralela sin que eso repercutiese en una pérdida de servicios sanitarios? Hombre, no, al contrario. Una pérdida de servicios educativos. Al contrario, si se pusiese un sistema de financiación por el cual la sanidad y la educación entrasen dentro de los paquetes de gasto de las comunidades autónomas y del 0,5% de ese déficit, restando esta parte, no se pudiese gastar, es decir, o por lo menos hubiese que esto estuviese blindado. Eso es, que esto estuviese blindado. Entonces, yo creo que, habiendo una fiscalidad más cercana al ciudadano, el ciudadano mismo diría, oiga, pero si usted tiene un colchón lo suficientemente importante para no tocar sanidad, para no tocar educación, para no tocar pensiones, y sin embargo, pues hay toda una parte adicional. ¿Cuál es el problema ahora? Y este es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que la fiscalidad, los ingresos que llegan, no está conectado con cómo se están generando los gastos. Por lo tanto, lo que pasa es que el ciudadano, y por eso esas peleas entre algunas comunidades autónomas, etcétera, el ciudadano no percibe cuánto de lo que él está pagando está yendo a servicios que sí percibe él, ¿no? Por eso no existe, en el caso, por ejemplo, del País Vasco, no existe ese nivel de debate. Pero sí, cuando existe la solidaridad interterritorial, ya empezamos con las balanzas fiscales, con eso, etcétera. Sabiendo que esa solidaridad va a existir siempre, lo que sí debería haber es más rigor a la hora de garantizar que cuando haya que hacer ajustes, esos ajustes no tengan que venir por aquí. ¿Por qué? Porque la verdad, si yo me lo planteo desde un punto de vista puramente de escandallo, yo digo, si yo tengo que hacer un ajuste de 7.700 millones, ¿de verdad tengo que hacer ese ajuste en algo que es poco menos del 18% del Producto Interior Bruto? Tendremos que pensar que tenemos muchas otras partidas en las que tocar. Por ejemplo, 10.000 millones de subvenciones, ¿no? Por decir una, ¿no? Por ejemplo, gastos que hay por distintas cuestiones ordinarias, gastos que no tienen, gastos, por ejemplo, en los que se pueden considerar duplicidades. La propia administración, el propio partido del gobierno, considera que se pueden llevar a cabo ahorros adicionales de 30.000 millones, ¿no? Y además, sobre todo, si nosotros planteamos este gasto desde el punto de vista de atracción de inversiones, de atracción de capital, de creación de empleo, ¿qué es lo primero que ocurre? Pues que este gasto social, que incluye las prestaciones por desempleo, inmediatamente las prestaciones de desempleo bajan y tienes otros 10.000 y ya tienes suficiente dinero para evitar esto. Por eso, todo este elemento del gasto
Si alguien quiere considerarlo como inamovible, si alguien quiere considerarlo como que lo que tenemos que hacer es mantener la estructura, etcétera, etcétera, y también es complicado, bien, me parece que lo que se tiene que hacer desde luego es garantizar que los ingresos vayan a venir por crecimiento económico y creación de empleo. Si lo que hacemos para sostener breve, esto, tenemos que ir a publicidad. Perdóname, si lo que hacemos para sostener esto y sobre todo teniendo un déficit que anualmente no deja de ser alrededor de los 50.000 millones, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que endeudarnos más y eso significa más impuestos después. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es centrarlo en el crecimiento y en la creación de empleo. Ha quedado clarito. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Os pido un mini comentario sobre lo que acaba de exponer ese plan económico de reestructuración del gasto. Martu y Manuel, mínimo. El que niegue que en este país habría que sentarse todos juntos y distribuir las competencias, evitar duplicidades y con eso ahorrábamos todos, niega una evidencia. ¿Se puede ahorrar dinero? ¿Sobra gasto público, como dice Daniel? Totalmente. ¿Se va a ahorrar? No. Va a aumentar el gasto público y cuidado, nos van a machacar a impuestos. Subida de sociedades, subida de especiales, machaque total. Estás avisado. Tenemos abierto el debate para el próximo día, está clarísimo. Bueno, les doy el resultado de la pregunta. ¿Ha tratado injustamente la prensa Rita Barberá? ¿Consideran ustedes que sí? 58,1%. ¿Consideran que no? 41,9%. Bueno, el próximo viernes aquí estaremos, 10 menos cuarto de la noche aproximadamente. Hasta entonces ya saben, a levantar España.